Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a uno de los conciertos que tenía más ganas de oír, uno de mis artistas favoritos, del que tengo todos sus discos, los tengo en la descarga del Spotify. Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas a todos en este macro concierto, ¿ves? Bien, de cardiología con el gran Fernando de Teresa. Como estamos siempre en espíritu navideño, decía I wanna wish you a very Christmas for the bottom of my heart, que está aquí, que está la parte del heart. Y entonces, Felipe, yo quiero que esto sea un rollo de comentarnos cosas. O sea, yo quiero aprender porque yo salí del hospital de residente de cardiología en el año 93 y ya dejé la cardiología. O sea que creo que por aquel entonces la insuficiencia cardíaca ni se había descubierto. O sea que, si quieres que empecemos por la insuficiencia cardíaca directamente, cosas que hoy diga, mira, que no se me olvide la gente. Yo no sé si una posible pregunta es que la gente diferencie con un caso clínico si te hablan de un fallo cardíaco derecho, izquierdo, de una con FEBI conservada, con FEBI deprimida, no sé si eso... Sí, muy bien. Yo creo que por la época en la que saliste de residente no creo que haya cambiado mucho el MIR de cardiología, la verdad, Fernando. O sea, que podría sacar todas las preguntas de nuevo este año. Cuidado, preguntaba, una de las preguntas de mi MIR fue que los betabloqueantes estaban contraindicados en la miocardiopatía dilatada. Y es lo Con que eso siguen, te lo digo todo. Lo que siguen preguntando. Bueno, en la aguda, de lo que has dicho me parece un buen inicio de clase de ICC. Yo creo que, al menos como parte práctica o pragmática, siempre yo creo que merece mucho la pena cuando nos expongan cualquier caso de un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, y esto en clase normalmente lo solemos decir así, que mentalmente seamos capaces de separar, ¿no?, un contexto de un paciente agudo, con ICC aguda, que típicamente siempre decimos que para los que tienen más dificultades de identificación, pues es aquel paciente que tiene que ir al hospital, que está en urgencias, ¿no?, frente a, digamos, el contexto de la insuficiencia cardíaca, que es más crónica. Recordad que la última C de ICC es congestiva, no crónica, es ICC crónica, y que digamos que este paciente pues es un paciente más ambulatorio que está, por tanto, en consulta. Entonces, para mí esta primera diferenciación es muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente en los pacientes con ICC crónica, posteriormente te van a decir o te van a intentar preguntar qué tipo de fracción de eyección tiene el paciente, y en función de la FEBI, digamos, del paciente, te van a hacer la pregunta de qué fármacos han mejorado o han demostrado mejorar el pronóstico de este tipo de pacientes. Pero claro, eso se ha demostrado siempre en fase estable. Nunca hay ensayos clínicos en pacientes que están en edema agudo de pulmón en una urgencia. Así que cuando la pregunta que estamos todos deseando que entre, pues de sacubitril/valsartán en la ICC con FEBI deprimida, será un paciente que vaya a consulta y que le cuente a su médico que está en clase funcional 3 cuando sube cuestas. Que no tiene nada que ver con la pregunta que ha hecho Fernando ahora mismo, que es qué pasa cuando el paciente va a la urgencia contando cualquier dato de fallo cardíaco. En ese paciente que va a la urgencia contando algún dato de fallo cardíaco, en este es en el que yo creo que tiene todo el sentido clínico del mundo hacer una diferenciación muy muy clara entre un fallo, digamos, puramente derecho y un fallo puramente izquierdo. Eso no quiere decir que el paciente ambulatorio crónico no pueda tener datos de fallo derecho o fallo izquierdo. Siempre tiene que haber un asterisco en todos los, digamos, en todos los esquemas que hagamos, pero la principal diferenciación que va a dar preguntas en el MIR año tras año siempre va a estar en cuanto al fallo izquierdo o derecho agudo. Ahí va a estar casi siempre la pomada de la pregunta. ¿Cuál es la foto del fallo derecho? Pues yo creo que es normalmente la asociación de paciente con ingurgitación venosa yugular más auscultación cardiopulmonar normal nos tiene que dar la pista de que este paciente está llenándose el lado derecho, sin embargo el izquierdo está absolutamente normal. Llama mucho la atención y esto da preguntas, diría, absolutamente todos los años. Me da igual que sea en cardiología o como la pregunta del año pasado que nos robó en neumología el canalla de Manu Amosa, de un paciente que venía con un bloqueo completo de rama derecha en el electro, S1Q3T3, y venía hipotenso, ingurgitado y con una auscultación cardiopulmonar normal. Y ese electrocardiograma, pues ¿cuál era el diferencial? Pues estaba la embolia de pulmón, que era lo que tenía el paciente, y luego venía el infarto de miocardio, la FA rápida, el edema, siempre diferenciando derecho de izquierdo. Asociado a esto, yo creo que casi todos tenemos que tener en cuenta
que el ventrículo derecho, ¿vale? Porque estamos hablando de fallo de ventrículo derecho, el ventrículo derecho es muy dependiente de la precarga, es decir, la precarga sabéis que es uno de los determinantes del gasto cardíaco y el ventrículo derecho especialmente depende muchísimo de la precarga que tenga el paciente. Por eso en los fallos derechos es terriblemente frecuente que los pacientes estén hipotensos. A la foto de ingurgitación venosa yugular y auscultación cardiopulmonar los pacientes se ponen a morir, entran rápidamente en shock cardiogénico. Shock cardiogénico que no es como el izquierdo porque tiene la peculiaridad de que los pulmones están rigurosamente limpios. Para asegurar esta precarga en los pacientes que tienen fallo derecho, para eso es para lo que solemos administrar siempre líquidos. ¿Por qué? Porque cualquier líquido extra que nosotros pongamos en un paciente con fallo derecho se va a acumular en los pies y no hay nadie que se haya muerto de fallo agudo por hinchazón de piernas, ¿vale? La hinchazón de piernas la lamearás si sales vivo del evento. El problema del fallo izquierdo lo entendéis todos, que es que si le pones líquidos para aumentar la precarga, para que suba la presión arterial, los líquidos se van a los pulmones y te mueres de la desaturación del edema agudo de pulmón. Por eso, otra de las preguntas típicas año tras año es que a un fallo derecho lo que tienes que ponerle es líquido, o dicho de otra manera, pero diciendo lo mismo, lo que está contraindicado son los diuréticos, ¿vale? Es lo mismo diciéndolo de otra manera. Así que mucho cuidado siempre con la precarga y con los líquidos. De la misma manera, a veces o muchas veces lo que tenemos que hacer en este tipo de pacientes para subir la tensión arterial y además de administrar líquidos es poner la gran mayoría de las veces inotrópicos positivos y vasoconstrictores, ¿vale? ¿Por qué? Por lo mismo, porque estamos hablando de un ventrículo que tiene una tendencia muy importante a claudicar y a hipotensarse. Y para subir la tensión arterial tenemos líquidos y si con líquidos no consigues subirla, pues luego tienes que poner inotrópicos positivos, acordar todas las aminas positivas y fármacos vasoconstrictores. Esto es una foto muy importante y me da igual que sea un taponamiento cardíaco, una embolia de pulmón, un neumotórax a tensión, un infarto de ventrículo derecho o no lo sé, o una estenosis tricúspide en fallo cardíaco o una que no ha caído nunca en el MIR o no sé, o un exa-DVP que tenga una IT después de una endocarditis derecha y que ahora viene en fallo derecho agudo a la urgencia. Siempre va a ser así, ¿vale? Pulmones normales, ingurgitación venosa yugular y mucha clínica sistémica de hipotensión arterial y de fallo cardíaco. El que no sepa en el MIR diagnosticar una ICC derecha o una izquierda tiene un problemón, así que es buen momento para que nos demos cuenta. Pasamos a la otra foto es la de la ICC izquierda. La ICC izquierda, en general yo creo que la domináis mucho más porque es yo creo en la que se insiste mucho más. La foto claramente o lo que le pasa al paciente es el edema agudo de pulmón, digamos que es el estadio máximo de fallo cardíaco, siempre diagnosticado con esa prueba que tanto le gusta en el MIR a los internistas poner, que es la placa de tórax, con todo el diferencial que tenéis aquí por delante, que seguro que Fernando, que es el crack del MIR, sabe mucho más de la neumonía, el coronavirus, el empiema, la tuberculosis, el absceso y lo que sea. Siempre vamos a tener aquí el diferencial de la disnea, que en este caso sabéis que es bilateral, de predominio central, en alas de mariposa, con derrame pleural bilateral y las que se inventan las líneas B de Kerley, que no las ha visto nadie nunca, ¿vale? ¿Tú las has visto alguna vez, Fernando? No me la he traído. Pues yo es que creo que se las inventa, no las he visto nunca. Entonces, claro, la diferencia es evidente. No quiere decir que un edema de pulmón no pueda estar ingurgitado si tienes mucho líquido, pero claramente la auscultación cardiopulmonar pita mucho, que lo que tiene es el jaleillo, ¿verdad? Entonces lo que tiene son crepitantes, tercer tono, etcétera. Pero la foto del edema agudo de pulmón yo creo que la tiene todo el mundo muy clara. Y el tratamiento del edema agudo de pulmón sigue ese acrónimo que todos espero que tengáis claro, que es el de la movida, que es el de las... ¿Cierto, Que el para el concierto hoy está muy bien. Nadie puede fallar una pregunta de la movida de Navidad, ¿vale? Aunque este año yo creo que va a haber poca movida, ¿verdad? En general. Entonces, recordad un poco que esto no es lo que hacemos aquí. Fijaos las diferencias, ¿no? La M es la M de la morfina. Bueno, fijaos una cosa muy importante, que lo decimos poco, la morfina, que hay que usarla con cuidado y cayó hace poco en un simulacro, porque es verdad que, coño, la morfina te puede deprimir el centro respiratorio, te seda, es decir, que hay que usarla con cuidado. El principal efecto que tenemos de la morfina, más allá de la sensación de disnea que te quita, es que la morfina, y esto es muy fisiopatológico, es que la morfina tiene un gran efecto venodilatador. Entonces esto mucha gente se lo aprende de memoria, lo de la venodilatación, y no se para a pensar realmente qué es eso de la venodilatación. Si te venodilatas, te estás dilatando las venas de las piernas, sobre todo.
El 65% de la sangre de una persona está en el sistema de las cavas, del chistaco de Fernando y mío, de la cava superior y de la cava inferior, ¿no? Entonces, está en las piernas realmente. Entonces, si nosotros venodilatamos, lo que estamos haciendo es que la sangre se acumule en los pies. Es decir, lo que estamos haciendo es disminuir el retorno venoso. Y al disminuir el retorno venoso, lo que estamos haciendo al venodilatar, sin ninguna duda, es bajar la precarga, que es exactamente lo contrario que hacemos en un fallo derecho. Por eso, alguna vez preguntan que mucho cuidado con poner morfina, eso lo habéis leído en los infartos inferiores y de ventrículo derecho. ¿Por qué? Pues justo por esto, porque el infarto inferior de la coronaria derecha, que irriga el ventrículo derecho, tiene mucha tendencia a hacer fallo derecho. Y si tú venodilatas con morfina, vas a hacer que los líquidos se vayan a los pies. Y en el fallo derecho, los líquidos en los pies matan, porque se hipotensa el paciente. Lo que hacemos es justo lo contrario. En el edema de pulmón, que el paciente se está muriendo del encharcamiento de pulmones, lo que tenemos que hacer es sacar como sea el agua de los pulmones. Primera medida, meterla en los pies. Disminuir el retorno venoso, disminuir la precarga. ¿Vale? Entonces, fijaos, pues si es lo bonito de la cardio, que la mayoría de las cosas se pueden razonar. La O sabéis que es del oxígeno, y aquí tenéis las dos que a veces se contradicen, la V y la I, ¿no? Porque nosotros por un lado tenemos los vasodilatadores, ¿no? Fijaos qué diferencia poner vasoconstrictores en un paciente en fallo derecho frente a poner vasodilatadores. De elección la nitroglicerina intravenosa. Yo creo que de las primeras cosas que se aprenden de residente es lo de la nitro, 50 en 250, en cristal y tapado, en el edema de pulmón. Cuando tenga un paciente tal, la nitroglicerina. Frente a la posibilidad también de que lo que haya que poner sean inotrópicos positivos. La mayoría de las veces la diferenciación entre si un paciente está para nitro o un paciente está para dobutamina o vasoconstrictores, pues la vamos a tener sobre todo aquí en la presión arterial o tensión arterial, me da igual con P que con T. Un paciente que viene en el típico edema agudo de pulmón hipertensivo, pues lo trataremos con nitroglicerina. Está la poscarga muy aumentada, la bajamos con vasodilatadores, el paciente mejora rápidamente. Un paciente que viene en edema agudo de pulmón con 6,4 de tensión, es decir, que se va a morir en 3 minutos, pues a ese no le podemos vasodilatar, lo que tendremos que hacer es tirarnos a los inotrópicos y los vasoconstrictores. Estos dos, digamos que se contradicen un poquito más. Y luego, por último, pues el que todos sabéis, que es poner un diurético, que suele ser la furosemida, que es lo segundo que aprende en cardiología un residente, a poner el seguril en vena, y la A, que es de asentarse. Pero eso no hace falta que lo pautes tú, porque ya están los pacientes todos incorporados hacia adelante. Fijaos qué diferente entre poner diurético y poner líquidos, entre poner vasoconstrictores y poner vasodilatadores, y entre aumentar la precarga y disminuir la poscarga. ¿Vale? Entonces esta foto para mí es fundamental, y yo creo que todo el mundo, desde un punto de vista estrictamente clínico, tiene que ser capaz de identificar la foto del fallo derecho y del fallo izquierdo. Es que da muchas preguntas en muchas asignaturas de manera constante, y luego es que muchas veces no está la pregunta, la clave aquí, pero el caso clínico es el típico. Entonces, casos clínicos de ICC en cardio hay muchos. ¿Cómo voy? ¿Bien? Perfecto. Yo es que me faltan las palomitas nada más, que es lo que voy ahí. Entonces la segunda, de aquí va a haber una pregunta todos los años en el MIR, es imposible, y varios casos clínicos de pacientes en fallo cardíaco, varios, o sea, no sé si 3 o 7, pero va a haber muchos. Entonces la pregunta, digamos, que es específica, bueno, y como siempre, ojito, insisto con la placa de tórax, que es la imagen, ¿no? Siempre ponemos ahí un asterisco dentro de cualquier imagen potencial por la placa de tórax. ¿Te acuerdas tú de la pregunta del MIR de cuándo fue, el 2019? Que para mí es la pregunta que yo he visto más difícil de la historia, que era una placa de tórax de un paciente que llevaba tomando 12 años Trangorés, pero no sabía muy bien por qué, que era EPOC, pero no se acatarraba mucho, y no sé qué otra posibilidad había de una placa horrible, pero que tenía, que orinaba mucho por las noches, pero es que tenía hipertrofia de próstata, y estaba en clase funcional 2 y te decían que qué tenía, si era EPOC, si era una fibrosis por amiodarona o si era insuficiencia cardíaca congestiva. Una pregunta, para mí era imposible, porque es la primera vez que yo he visto realmente que hay pistas en los antecedentes que no sirven para acertarla. Normalmente te dicen un paciente de Bolivia que ingresa por insuficiencia cardíaca y todos decir Chagas, ¿no? No me va a poner uno de Bolivia en el MIR por primera vez que lo que tenga sea un infarto de VD, no pegaría, ¿no? Pues esta es la primera vez que yo he visto antecedentes que lían, ¿no? Lleva 12 años con amiodarona y tú dices, como yo sé el MIR, esto es una fibrosis por amiodarona, la fallas, porque era una ICC y la única clave era ver la placa. La placa era de agua, con la calidad del MIR, pero era claramente de agua. Bueno, el otro perfil, que es la pregunta propiamente dicha de ICC, está aquí,
que es la que lleva cayendo de manera consecutiva, pues yo qué sé, yo creo que todos los años, desde que Fernando acabó cardiología, ha caído una pregunta de esto. Entonces, todos sabéis que en la ICC con FEBI normal o preservada, como es más correcto, no hay absolutamente nada. No lo había en el 93 y no lo hay en el 2020. No hay absolutamente ningún fármaco que haya demostrado servir para nada en los viejecitos con insuficiencia cardíaca congestiva con fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada. No hay nada, absolutamente nada. Entonces, la pregunta del MIR va a ser cuál sí o cuál no, para que digáis ninguno o este no. Ojito que si dicen el beta bloqueante, no, y el IECA tampoco, y el sacubitril valsartán, pues tampoco, ninguno, ¿vale? Y diciendo esto, pues la otra cosa que a veces nos pueden preguntar es que recordad que el ventrículo, digamos, de la ICC con FEBI preservada es un ventrículo que típicamente, como el paradigma es la hipertensión arterial, es un ventrículo muy hipertrófico, con una hipertrofia concéntrica, que lo que tiene es una cavidad muy chiquitita, ¿no? Esta es la que clásicamente, pues cuando estudiaba Fernando le llamaba la ICC diastólica de toda la vida, ¿no? Esta es la diastólica, porque tienes una cavidad muy chiquitita, ¿no? Entonces, esta cavidad tan chiquitita es terriblemente dependiente de la precarga y terriblemente dependiente de la tensión arterial para mantener el gasto. Eso no quiere, entonces, de aquí deducimos muchas veces que a los pacientes es esa frase típica de hay que tener cuidado con los vasodilatadores y los diuréticos. Eso no quiere decir que estos pacientes no tengan que tener vasodilatadores, por supuesto los tienen todos, porque el 98% son hipertensos. Lo que quiere decir es que tengas mucho cuidado a la hora de pasarte bajando la tensión. Todas las recomendaciones actuales en gente mayor es que los objetivos de tensión arterial no sean tan estrictos, porque como te baje mucho la tensión arterial, te vas a ir para el suelo directo y vas a tener un fallo renal por bajada de precarga. 3/4 de lo mismo con los diuréticos. Así que aquí viene las recomendaciones a que veis muchas veces de cuidado, el cuidado con los vasodilatadores y diuréticos, que se parece bastante al mecanismo agudo del VD. Cuidado siempre con vasodilatadores y diuréticos. En este caso no es que estén contraindicados, solo hay que tener un poquito de cuidado. Esto cayó hace 3 años que te decían que a una ICC con FEBI preservada había que ponerle furosemida a dosis altas. Eso era lo falso. Simplemente, pues no, a dosis altas no, a la dosis que necesite el abuelito para estar bien. Y si queréis el último comentario de la ICC con FEBI preservada, pero sabiendo que todo esto no sirve para mejorar el pronóstico, sino para no matar al abuelo. Es decir, aquí estamos intentando no llevárnoslo por delante. En general, como es una insuficiencia cardíaca de perfil diastólico, pues lo que solemos recordar siempre es que tenemos que evitar, en la medida de lo posible, ¿no? Evitar, esto es decir mucho, ¿no? Pero tenemos que evitar, en la medida de lo posible, la taquicardia sinusal, ¿vale? Y la pérdida de la sinusalidad. Esto es mucho decir, porque claro, la mayoría de los abuelos de mi consulta están todos en justo la definición que es taquicardia y pérdida de la sinusalidad, que es la FA con respuesta ventricular rápida. ¿Cuándo todos estos abuelitos se meten en edema agudo de pulmón? Cuando caen en FA con respuesta ventricular rápida, porque se pone la FA muy rápida. Al ponerse muy rápido, el tiempo de llenado ventricular se acorta, que es la diástole, y al perder la sinusalidad, ese refuerzo para llenar ese ventrículo lo pierden completamente, y aquí es cuando entran básicamente en el edema agudo de pulmón secundario y una FA rápida, ¿vale? Eso no quiere decir que un abuelo de 90 años tenga que cardiovertir la FA. Lo que tendré que hacer sobre todo es frenarla, y tan pronto frenes al paciente y le pongas diurético, el paciente se pondrá bien, ¿vale? Pero un poquito más, no hay mucho más. Una cosa que no hemos dicho, la pregunta de Fernando del 93 del MIR, que es que ¿qué pasa con los beta bloqueantes? Pues ojo con los beta bloqueantes, porque aquí no he dicho en ningún momento que da igual que sea fallo derecho o fallo izquierdo. En el fallo derecho pongo inotrópicos positivos, en el fallo izquierdo, si toca, pongo inotrópicos positivos. Lo que nunca pongo en ningún fallo cardíaco agudo, ¿vale?, salvo contadísimas excepciones, son inotrópicos negativos, matan. Y esto sí que es importante, cuando seáis residentes de cualquier especialidad médica, pues si viene un paciente con fallo derecho o fallo izquierdo y le ponéis un poquito de atenolol intravenoso, os apuntáis el primero. Y hay que evitar apuntarse. Entonces, el principal inotrópico negativo que tenemos siempre es el beta bloqueante, así que contraindicado en el fallo agudo. Claro, todos me diréis, contraindicado en el fallo agudo, pero de elección en el rey de las preguntas de cardiología año tras año, que es este perfil de aquí, que sería el perfil de la ICC con FEBI deprimida, ¿no? Que esto, como la mayoría de los que ponen preguntas son internistas, pues sigue siempre el mismo esquema que lleva cayendo los últimos años, ¿no? Que se basa en 3 pilares fundamentales, que esto os lo sabéis de memoria, que son, por un lado, para todos los pacientes que estén
asintomáticos, todos estables, por eso hablamos de consulta, tienen que tomar su beta bloqueante más su IECA o ARA2, esto era igual antes. El tratamiento del... Lo que me preguntaron a mí en el año 93 es que estaba contraindicado. Claro, porque los estudios son posteriores. Se descubrió después. ¿Verdad? Sí. Pues esto es lo que ponemos, beta bloqueante en fase estable, más IECAS o ARA2, eso se pone en los asintomáticos. A partir de este nivel, el siguiente umbral son los que se cansan, los sintomáticos, que lo que tenemos que ponerle, y sabéis que es una escalada, es en primer lugar los antagonistas del receptor mineralocorticoide, la espiro y la eplerenona, y si siguen sintomáticos, la pregunta que todos estamos esperando en algún momento, que sería el sacubitril valsartán. ¿Cuál es el problema? Que por el perfil de gente que pone el MIR, no nos terminan de poner el maldito sacubitril valsartán, que recordad, como lleva un sartán, que es un ARA2, sustituye siempre al IECA o al ARA2. Sería lo normal porque es el fármaco que más salva vidas de, pues no sé, los últimos 40 años en insuficiencia cardíaca. Este sería un poco el algoritmo básico de los pacientes beta bloqueante IECA, lo siguiente la espironolactona, y si se siguen cansando síntomas a pesar de la triple terapia, pues entonces le ponemos el sacubitril valsartán. Asociado a esto siempre, no perdáis de vista, la posibilidad, siempre más menos, de poner un desfibrilador automático implantable / TRC. Siempre yo creo que merece mucho la pena estudiarlos juntos, porque si os estudiáis las indicaciones del DAI y las indicaciones del TRC son exactamente las mismas, excepto que el TRC exige un QRS ancho. Entonces, si el paciente tiene sobre el papel indicación de DAI porque tiene FEBI menor del 35 y síntomas, pues va a tener indicación de TRC que es FEBI menor del 35 y síntomas, a excepción de, como decimos, el TRC que exige que el paciente tenga un QRS ancho. Esta pregunta no ha caído nunca en el MIR y yo llevo 3 años diciendo que antes o después va a caer, porque todos buscamos el bloqueo de rama izquierda para poner un resíncro, y esto ha caído en el MIR escrito, pero la pregunta está entregada el año que digan, se le hace un electrocardiograma que se muestra en la imagen. ¿Cuál sería la medida que más? Pues el TRC asociado al DAI en el paciente que tiene un QRS ancho con bloqueo de rama izquierda, que sería el FETEM. Y luego alguien puede decirme aquí el asterisco del DAI, que sabéis que está contraindicado en clase funcional 4. El TRC se podría poner en 2, 3 y 4, el DAI en la fase terminal de la enfermedad se contraindica. Y poquito más, porque el resto de medidas que nosotros usamos en la insuficiencia cardíaca con FEBI deprimida ya son aquellas que se ponen en pacientes sintomáticos, pero que no aumentan la supervivencia, porque hasta ahora hemos estado hablando de las cosas que salvan vidas. El resto de tratamientos que no aumentan la supervivencia, pero se usan mucho, lo conocéis todos, son la ivabradina, solo ha caído una vez en el MIR para decir que está contraindicada en ritmo sinusal, la ivabradina, son los diuréticos, que son buenísimos, pero no se han demostrado que aumente la supervivencia, y es la digoxina. Todos ellos disminuyen ingresos hospitalarios, mejoran la clase funcional, disminuyen la mortalidad cardiovascular, pero no la supervivencia total o la mortalidad por cualquier causa. Y esta es la foto de la pregunta que sí o sí os va a caer este año en el MIR. Os estudiaréis todo. ¿Y cuál es la pregunta de este MIR del último, del 2020? ¿Cuál ha sido? Señale cuál de las siguientes medidas aumenta la supervivencia en insuficiencia cardíaca. Respuesta correcta, beta bloqueantes e IECAS. Esa es la pregunta que ha caído este año. La pregunta del año anterior, la espironolactona. La del año anterior, la espironolactona. La del año anterior, la ivabradina. Bueno, es imposible que una pregunta de estas no caiga. Yo espero que este año los Reyes Magos, Melchor y Gaspar, nos traigan un valsartán, porque es el que tenga de los 3 Reyes Magos. O sea que esto me lleva también a hacer una pequeña historia, porque Felipe y yo, aparte de ser una pareja invicta en nuestros partidos de pádel, los dos tenemos antecedentes familiares comunes, y es que mi hermano mayor, muy mayor, pero le quiero mucho, cardiólogo, era compañero de su padre. Y mi hermano mayor empezó a hacer la resincronización en pacientes con insuficiencia aórtica, en Puerta de Hierro. Y empezó a hacerlo, pero no pensando en tratamiento de insuficiencia cardíaca, pero luego llegó otro y dijo, anda, pues yo lo voy a hacer para insuficiencia cardíaca. O sea que por ahí nos unen lazos familiares. Ya que... Si cae esa pregunta en honor al de Teresa Mayor. Sí. Que sería una pregunta, yo esta sí que la veo total, ¿eh? Sí. O sea, la imagen del bloqueo de rama. La imagen del bloqueo de rama. Yo lo veo en dos contextos, Fernando, siempre en dos. Que lo vería uno aquí y otro en un paciente en estudio de angina estable.
para que digas que no le puedes hacer una ergometría. Sí. Que te tenga, y es mezclar la dificultad de que todo el mundo vea un electro, porque a todo el mundo le va a apetecer pedirle la ergo, excepto si tiene un bloque a la izquierda o un marcapasos, algo así. Que no vas Entonces, a saber interpretarlo, perfecto. La veo total. Perfecto. Ya que estamos hablando de lo de nuestro espíritu deportivo y tal, Felipe, yo pienso, y ya saliéndonos del tema de la insuficiencia cardíaca, yo pienso que si yo algún día cuando estamos jugando un partido de pádel me dirá un dolor anginoso y toco madera para que no, a mí de entrada lo que me pediría el cuerpo sería decir, mira, méteme un argo, ponme un muelle, hínchame esto, a mí pastillicas no me dé. Yo preferiría un poco más tener eso suelto, abrirme la arteria y yo me quedaría más tranquilo. Pero no sé si eso me lo harías, si se lo harías a todos. Es una buena pregunta. A ver, aquí esto era para darle... Es aquí, ¿no? No. ¿Aquí una nueva? Sí, la de arriba. Actualizar, ¿no? Bien. La pregunta tuya es total. Es la pregunta que tiene todo el mundo. Pero, claro, el contexto que ha puesto Fernando, ¿no? Es que Fernando tiene un episodio de dolor torácico, ¿no? De Teresa también, se puede ver de las dos formas. De Teresa está jugando al pádel, ¿no? Entonces, claro, todo depende del nivel al que juegue Fernando de Teresa al pádel, porque la clave, como sabéis, de la enfermedad coronaria es un poco, te la da siempre la clínica. Nosotros, en el momento en el que a alguien le duele el pecho y compramos que Fernando de Teresa, sería el perfil que se lo inventaría, porque él se ha leído el Bramwell y podría perfectamente forzar a un médico a que le hiciera un cateterismo clínico. Lo podrías hacer, ¿no? Empieza a decir que le aprieta mucho, que se le va la mandíbula al brazo izquierdo, ¿no? Y que suda y que siente que se muere, pues yo le meto a la sala de hemodinámica total. Entonces, la clínica, o sea, la clave está entre si nosotros sospechamos que ese dolor que está teniendo Fernando de Teresa es un cuadro inestable, y recordad que si es inestable lo que tenemos que asumir es que Fernando de Teresa, porque fuma muchísimo y además consume tóxicos y además está gordo, es diabético y no hace deporte y come muy mal, pues durante los años, bastantes años ya, ha ido poquito a poco formando una placa de colesterol en la arteria coronaria, y ese día jugando al pádel, en el momento de un esfuerzo o de enfadarse conmigo porque fallé un punto, se produce siempre como consecuencia del estrés la rotura de la placa de ateroma, el colesterol sale al torrente sanguíneo, y recordad que el problema que tiene tanto en el cerebro como en las piernas como en el corazón la aterosclerosis es que la sangre está hecha para coagularse con lo que no conoce. El problema es que lo que no conoce está dentro. Entonces rápidamente llegan aquí 4 plaquetas, las plaquetas se agregan y ponen en marcha la cascada de la coagulación. Entonces se forma el trombito. Y el trombito es lo que produce el infarto. Eso lo tiene que contar Fernando clínicamente, por eso se lo podría inventar. Es posible que ese dolor empiece, le dure 15 minutos, en reposo, se pare y no se quite. En ese momento llamamos corriendo a la ambulancia, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacerle a Fernando de Teresa es un electrocardiograma corriendo. Sabéis que hay que hacer un electrocardiograma en los primeros 10 minutos. Esto lo han preguntado, no sé, 10 veces en el examen. Mire, la última vez en el Takotsubo ese de la pregunta del año pasado, que era una mujer con dolor torácico en el entierro de su hijo. Pues era un Takotsubo, pero lo primero que hay que hacer es un electro para confirmar que le eches ahí en el electro. Entonces, el electro será en este contexto el que nos dé la pista de si lo que tiene Fernando de Teresa es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, o si lo que tiene Fernando de Teresa es un síndrome coronario agudo con elevación del ST. En caso de que tenga el con elevación del ST, que nadie me dude, lo que tendríamos que hacer aquí en Madrid es llevarle al Gregorio Marañón, que es mi hospital, para que yo le haga una angioplastia coronaria primaria. Salvo, como insisto y repito infinidad de veces, salvo que nos dé esquiando en Baqueira Beret o en Sierra Nevada, que yo no sé si daría tiempo, pues si te pilla a lo mejor en el Veleta, pues entre que sube el helicóptero y tal, entonces probablemente, es decir, cuando tardamos más de 120 minutos en llegar al Virgen de las Nieves a hacerte el cateterismo, pues entonces es cuando habría que administrar fenolítico. Pero lo repito más que te veo, el tratamiento de elección es el cateterismo y poner un stent en la arteria culpable. Todo lo que no sea esto, todo lo que no sea hacer esto en 120 minutos, entonces el veneno, el detergente, como yo le llamo, el detergente. Tú ahora has finoloizado muchísimo. Tú has finoloizado, Por eso jugamos al pádel cerca del Gregorio Marañón. Por eso jugamos ahí en la pista de doctor izquierdo. Claro, por si acaso. Si Fernando de Teresa se está inventando el dolor, o
el coágulo no ha cerrado completamente el vaso, es decir, sabéis que en el escasez se cierra todo, entonces el electro no tendrá elevación del segmento ST y entonces lo que tendremos que llevar es a Fernando de Teresa al hospital, ver los factores de riesgo y en función de eso decidir cuándo se le hace el cateterismo. Esto sería, digamos, el perfil inestable. Y esto a veces pasa, es muy frecuente, fallece un corredor en una maratón no sé qué, el infarto viendo el fútbol del caballero que se estresa, es decir, la estrés puede desencadenar una rotura de la placa de ateroma. El otro perfil es el de a Fernando de Teresa, vamos a hacer isquémico como sigamos así, Tanto mencionarlo, no sé yo si es bueno. Fernando de Teresa, en un punto que dura 36 golpes y que está subiendo y bajando globo a la red, no sé qué tal y cual, al final llega un momento en el que se para y dice, no puedo más, me duele el pecho. Se para y se le quita en 1 o 2 minutos. Y entonces le digo, Fernando, ¿qué te pasa? Y dice Fernando, es que llevo ya un tiempecillo que cada vez que juego un poco fuerte o que salgo a correr o que hago bicicleta, me empieza un dolor aquí en el pecho fuerte que se me quita cuando me paro. Eso es estable. Esa es la gran diferencia entre tengo la placa de ateroma rota o lo que me está pasando es que tengo una placa de ateroma que me está empezando a dar la cara porque la obstrucción es mayor de un 70% y eso es lo que consideramos una lesión significativa y eso es lo que produce dolor de esfuerzo, dolor con emociones, dolor con frío, ¿vale? Entonces ese sería el perfil estable. Esta yo creo que tu pregunta, es decir, en este contexto... Me elijo mejor aquella. Te eliges mejor esta, ¿no? El de tengo la angina estable, aquí es lo que pregunta Fernando es, bueno, en este contexto de enfermedad estable, de tengo una placa de ateroma, pero claro, yo no sé si tengo una placa de ateroma en un vaso, en 2 vasos, en 3 vasos, en el tronco, eso es lo que no sé. Entonces aquí la pregunta sería, para todos, 100% lo que llamamos la TMO, que es el tratamiento médico óptimo. Entonces te tocan pastillas, Fernando. Ya sé que no te gustan, pero te tocan pastillas. ¿Cuáles son las pastillas que tiene que tomar Fernando? Pues el otro día te lo dije y yo todavía no sé si lo he integrado bien. La regla, ¿cómo era? A, B, C, D. O sea, vamos a intentar sacarla, ¿no? A ver, es el A, B, C, D, E. Había unas cuantas, ¿no? El A está claro. El A es la aspirina, ¿no? El ácido acetil salicílico, 100 miligramos todos los días, ¿no? El B era el antianginoso, el betabloqueante, ¿no? El betabloqueante de elección, ¿por qué? ¿Por qué hay que poner un antianginoso? Jolé, pues porque a Fernando le duele el pecho. Entonces este es el fármaco antianginoso de elección. La C es... Te lo estás contando para anotármelo. Para apuntártelo, ¿no? La C es el colesterol, porque no perdamos de vista que lo que le está ocurriendo a Fernando es que se le acumula, se le deposita colesterol en las arterias. Entonces lo que tenemos que poner es una estatina, siempre estatina de alta potencia a la dosis máxima. Aunque luego Fernando se queje de que le duelen los gemelos, los cuádriceps y los hombros, cuando nos da igual, el objetivo es estatinizar. La D, ¿de qué era? La D es de... este era el que nunca me sale, no es de diabetes. No. No es de diabetes. No, pero podría serlo. No me acuerdo, siempre me falla la regla esta. La D era de DAI, pero ¿Dilatar algo? No. La D la quitamos, ¿vale? Y entonces aquí tenemos la I, que es del IECA, ¿vale? Del IECA, que si me preguntáis, realmente lo deberían de llevar puestos el 99% de pacientes y tiene claro beneficio pronóstico. Si eres hipertenso, si eres diabético, si tienes insuficiencia renal, si tienes proteinuria, si tienes fiebre deprimida, está recomendado prácticamente en todos los pacientes, salvo que me digas que Fernando de Teresa tiene 9,6 de tensión arterial y que cuando prueba un poquito de lisinopril se marea y le da un síncope, ¿no? Entonces, en general, esta digamos que es un poco la foto. Y con la foto del tratamiento que es antiagregación para evitar que se rompa la placa y se coagule, betabloqueante como antianginoso, fármaco para el colesterol y un IECA, con este tratamiento, porque insistimos, el diagnóstico es 100% clínico, a Fernando de Teresa le tendríamos que hacer una prueba de detección de isquemia, que no se la vamos a hacer jugando al pádel, sino que vamos a intentar reproducir los síntomas que le pasan a Fernando cuando juega al pádel en una cinta, con un ecocardiograma, en un SPECT o con una resonancia magnética de estrés. Sabéis que hay 4 y cada uno usa la que mayor capacidad o experiencia tenga. La ergo, que es solo el electros, digamos que es la que más se usa, pero por su disponibilidad. La información es la peor de todas. Entonces, pues aquí decidiríamos qué hacerle a Fernando de Teresa. En el Marañón, que tenemos mucha mano, le haríamos un ecocardiograma de estrés. Entonces le pondrían en la bicicleta, corre, dale fuerte con medicación,
porque ya las pastillas no se la quita a nadie, y esta prueba de detección de isquemia me diría, bueno, pues la prueba de detección de isquemia es de mal pronóstico o la prueba de detección de isquemia es de buen pronóstico. Si la prueba de detección de isquemia de Fernando de Teresa, una vez le hemos puesto el atenolol, el adiro, la atorvastatina y el lisinopril, es de buen pronóstico, Fernando de Teresa se queda con tratamiento médico óptimo. ¿Te quedas con pastillicas? Porque probablemente se te haya quitado ya y vas a poder seguir jugando al pádel conmigo. Entonces sí, si la prueba es de mal pronóstico, entonces hay que ir al Gregorio Marañón ambulatoriamente y hacerse un cateterismo. El cateterismo, que no se lo haría yo porque es amigote mío, se lo tendría que decir a un amigo que le hiciera el cateterismo. Entonces, básicamente esta es la foto de la angina estable. Muchos siempre dudáis, os intentáis estudiar de memoria todos los datos de mal pronóstico que tenéis en el manual de las pruebas de detección de isquemia. Mi recomendación es no ser muy teórico aquí, sino usar el sentido común. Pues los simulacros de vez en cuando te dicen que tener angina en el minuto 1 es un dato de buen pronóstico. Pues hombre, yo no quiero que os estudiéis de memoria si son 6 derivaciones en 5 minutos, pero joder, sentido común. Si uno tiene angina en el primer minuto, bueno no es. Si desciendes el ST en todas las derivaciones, bueno no es. Si asciendes el ST, bueno no es. Si Fernando de Teresa se pone a dar pedales y se sincopa, pues bueno no es. Si a Fernando de Teresa tiene una arritmia, una FV o una taquicardia ventricular mientras está dando pedales, bueno no es. Pues usemos el sentido, si hace disfunción ventricular, si hace aquinesia de toda la cara anterolateral, si, no sé, cualquier cosa, si el SPEC, si se pone malo, mucha isquemia, cateterismo, poca isquemia o test negativo, seguimos con las pastillitas. Solo hay dos maneras de que el canalla de Fernando de Teresa se escape de las pastillas y acabe en el cateterismo. Las dos maneras, o las tres, pero sobre todo hay dos, de escaparse pese a tener pruebas de detección de isquemia de buen pronóstico sería la que de verdad usamos casi siempre nosotros, que es que Fernando de Teresa realmente en el eco tiene la FEBI deprimida. Es decir, que aunque la prueba me dice que es negativa, el corazón de Fernando está tocado. Si está tocado, lo normal es ir a ver qué leche le está pasando a las arterias de Fernando. Y la otra, que es el coladero, es que Fernando no tolera o no le funciona el tratamiento médico óptimo. Es decir, Fernando está con atenolol y tiene un efecto secundario muy frecuente del atenolol que le repercute en su vida habitual. Entonces dice, yo no quiero pasar por este calvario del atenolol. Bueno, pues entonces vamos a la sala de cateterismo. O lo que pasa muchas veces, que es que Fernando de Teresa sigue diciendo que cuando juega al pádel le vuelve a dar el dolor cada vez que el punto tiene más de 12 golpes. Y que entonces, pero viene a la prueba de detección de isquemia y yo le digo que está estupenda, que seguimos con pastillas. Pero él quiere jugar más de 12 puntos en el pádel. Entonces, fracaso del tratamiento médico óptimo, vamos a la sala de cateterismo. Lo otro sería que fueses piloto de Harrier o de autobús o entonces profesión de riesgo con vidas a tu cargo, entonces te vas a cateterismo. Pues si no me va bien con porque esto, si no, puedo buscar, te echan del trabajo. puedo hacer la oposición. Claro. Entonces, en el cateterismo, entonces aquí tendríamos la duda de cómo revascularizar, porque sabéis que hay dos posibilidades: operar, que es la CABG, como dicen los ingleses, el Coronary Artery Bypass, ¿no? Y lo otro es poner los stent. Los stent, que lo pongo aquí ya para que no haya ninguna duda, porque estoy en cruzada personal, todas las guías ya dicen que tienen que ser farmacoactivos. Ya no recomendamos en ningún contexto poner los stent convencionales o metálicos. Ponemos solo stent farmacoactivo. Esto es una guerra entre los cirujanos y nosotros, porque tenemos el mismo paciente y nos peleamos por él, y todos sabéis en general que el paciente con tronco o enfermedad de 3 vasos se opera y que el paciente con un vaso o enfermedad de 2 vasos se pone stents. Entonces, dependiendo de lo que tuviera Fernando, pues si tuviera una lesión del 70% en la coronaria derecha le ponemos un stent, si tiene una lesión en la derecha y otra en la circunfleja le ponemos 2 stents, pero si tiene DEA circunfleja y derecha, pues entonces ya tiene 3 vasos y hay que recomendarle que se abra el tórax y que se ponga 3 bypasses. Perfecto, limpio Esa todo. es un poco la idea. Mira, ¿la D podía ser de los nitratos para el dolor, a lo mejor? ¿Podría ser del dolor? Podría ser. No, Bueno, vamos a ponerla. Es que te juro que te la mandé y se me ha olvidado. Porque A, B, C y F de Felipe X, que el Había mejor. la E también era la D era de educación por la rehabilitación cardíaca. También. Esa sí me acuerdo, pero la D es que no me sale. Pues podemos crear sobre eso podemos crear. Bueno, yo creo, es que lo que está diciendo es realmente, o sea, yo creo que el mejor profesor de cardiología que se puede tener
pues, está aquí presente. O sea que, y no solo lo digo yo, sino que lo veo en los comentarios que ponéis en todas partes. Qué suerte. Yo, a ver, no sé, los conciertos... ¿Un punto de dificultad quieres poner? No, yo creo que es algo muy sencillo, pero porque las preguntas suelen ser sencillas, pero teniendo conceptos claros, ya que los conciertos van sobre ritmo, en general... Yo creo que las arritmias, o si quieres terminar algo de las complicaciones del infarto o algo así. Yo lo que tú me digas. ¿Qué te parece? Yo es que preguntas me han hecho los alumnos tanto de una cosa como de la otra. ¿Quieres que les digamos 4 cosas de las complicaciones del infarto Vale, sí, para que las sepan? Fácil. Entonces, si me preguntáis por las complicaciones del infarto, dentro de este esquema me tendría que ir realmente al contexto inestable, ¿no? Fernando Sainz, vamos a focalizarlo en ti. Sí. Oh, claro, por supuesto. O sea, entonces, maravilloso todo. Fernando se ha infartado. Brindo por ello. Ha elevado. Recordad una cosa, que esto me aprovecho para recordar. La definición, la 4ª definición universal de infarto que se publicó el año pasado, que es la única cosa en el mundo en el que se ponen de acuerdo todas las sociedades, es en la definición universal. Porque si no, sabéis que hay guías americanas, europeas, tal y cual, británicas, ¿no? Ahora esta es universal. La definición de infarto viene por la elevación de troponina. Como en el síndrome coronario agudo, con elevación del ST, la arteria está cerrada, pues 100% este paciente tiene un infarto agudo de miocardio. Por eso es lo mismo decir escasez que IAMCES, es lo mismo. Pues sacamos la analítica, aunque no esperamos a ella, y el paciente eleva. Sabéis que en el escasez depende, porque hay escasez que tienen troponina normal, y a esto le llamamos angina inestable, y hay escasez que tienen troponina elevada, dependiendo del grado de cerramiento, digamos, de la arteria, y a esto le llamamos infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Entonces, si hablamos de las complicaciones del infarto, clásicamente nos estamos refiriendo a esto, pero no es descabellado pensar que un escasez, si tienes infarto, también potencialmente te puede producir las complicaciones típicas del infarto, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de las complicaciones del infarto, actualizar, yo creo que la primera separación, y así aprovechamos y lo mezclamos con lo que ibas a contar tú, la tenemos que hacer siempre con 2 tipos de complicaciones. Yo creo que en general hay 2 cosas importantes. Una, que puede ser las complicaciones, digamos, arrítmicas, ¿vale? Las arritmias que pueden ocurrir en el seno del infarto, y otro, digamos, que es el shock que aparece en el paciente que está infartado. Y el perfil, habéis hecho ya muchos simulacros, siempre es el mismo. Siempre le ponemos un paciente que ha tenido un infarto hace 3 días, sabes que esa pregunta solo puede salir por 2 caminos. O cómo lo tratas antes del alta, el tratamiento al alta del infarto, el adiro, el ticagrelor, el betabloqueante, el IECA, el colesterol, la eplerenol, o cuando súbitamente, estando caminando por la planta, ¿no?, le pasa algo, y casi todo lo que le pasa, pues no es bueno. No le viene a ver su nieto y le da un abrazo, o no viene el médico y le da de alta, que sería lo fantástico, sino que de pronto se desploma, se hipotensa, se pone a morir o le pasa algo bastante chungo. Entonces, estas son las complicaciones, básicamente la foto de pregunta típica de complicaciones del infarto que hay. Entonces, dentro de las arrítmicas, esto se solapa mucho con el tema 11, que es el tema de parada cardíaca, porque desgraciadamente muchas de estas arritmias cursan de esa manera. Entonces, dentro de las arritmias, si abrimos aquí este campo, yo creo que la que tenemos que tener todos muy claro siempre es la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular, que le solemos poner el apellido de primaria, porque es la que ocurre, digamos, en la fase aguda del infarto. No hay nadie que se pueda a día de hoy presentar al MIR sin saber ver el electrocardiograma de una fibrilación ventricular, que es, como yo siempre digo, mi sobrina, que ya de aquí a poco mi sobrina va a hacer la carrera, ya, pero como empecé así diciendo mi sobrina, pero ya ha crecido, es mi sobrina pintando en la guardería, ¿no? Haciendo un rayajo ahí, tal, pues eso es una FV, es la ausencia completa de ritmo, y la FV es sinónimo de estar muerto, ¿vale? Ojo, porque hace unos años Fernando cayó en el MIR una pregunta de un chico que tenía una FA preexcitada, una pregunta muy difícil, y una de las opciones es que lo que tenía era una FV, pues la marcó el 5% del MIR. O sea, que el chico muerto en FV entró diciendo que tenía palpitación. Era un zombie, era un... Encuentro mal, pero vengo de Juego de Tronos y vengo para acá. Vengo del norte y soy un caminante blanco. Soy un caminante blanco. Y ya está, pues bueno, la FV es la causa más frecuente de morirse en la calle. ¿Cuál es el problema? Que el señor ese que se toma el cafelico a primera hora y que está fumándose el cigarro, que tiene ese cuello de me voy a infartar porque está muy gordo, y de pronto por la mañana se lleva el dolor, más o menos el 20% de los infartos, y es un huevo, en el momento en el que la arteria se cierra, fibrilan. Entonces,
te mueres. Y con la parada cardíaca en la calle, pues desgraciadamente se atiende mal y lo más probable es que salgas muerto. Entonces, causa más frecuente de mortalidad extrahospitalaria. Pero no perdáis de vista la segunda cosa en la que siempre os van a intentar engañar. La FV mata mucho, pero si sales vivo, nunca indica un desfibrilador automático implantable. Porque el pronóstico de esto es bueno si sales vivo. La FV típica del hospital, te estamos llevando a la sala de hemodinámica y de pronto ves que los ojos, yo siempre lo digo, los ojos de la muerte, ¿no? Que de pronto tú estás viendo al paciente pero antes te mira como si él nota que hay algo que de pronto no va bien y te mira como con la mirada de ¿qué me está pasando? Entonces tú miras al monitor y está... y ya está firilando. Pero claro, uno tarda unos segunditos en morir, en perder el conocimiento. Entonces esos son los segunditos de la mirada esa que te miran como en plan de what's going on, ¿no? En plan de algo pasa. Bueno, pues es en el hospital, le das un chispo rápido y sale. Que es lo que en la RCP, sabéis que si en un ambiente monitorizado no hay por qué romperle las costillas, si ves la FV, tienes el monitor, ¡bumba!, le das un chispazo y sale. Entonces a este paciente si sale vivo no le ponemos un DAI por haber tenido una FV. Ahora, como la FV le dé esquiando en Sierra Nevada, pues ahí se ha quedado. Esa es la mala idea de la FV, ¿vale? Entonces nunca indica un desfibrilador automático implantable. Segunda arritmia que tenemos que tener clara, la TV. Pero la TV monomórfica sostenida, es decir, la TV que todos estáis pensando porque os hemos puesto muchas veces en simulacros, esa taquicardia regular de QRS ancho, no es la arritmia de la fase aguda del infarto, es la arritmia de la fase crónica, ¿vale? La arritmia de este señor, Fernando de Teresa, que tengo a mi lado, que ha tenido un infarto jugando al pádel, pero que tuvo la suerte de que le revascularizamos, le quedó como secuela del infarto una cicatriz en mitad del músculo cardíaco. Y cuando se va de alta con su medicación, un día de pronto, llegando a, pues no sé, a comprar el pan, en torno a la cicatriz que se forma como secuela de un infarto, aparece una reentrada. Y cada vez que la actividad eléctrica da la vuelta alrededor de la cicatriz, se produce un QRS ancho porque viene del ventrículo. Entonces las TV monomórficas sostenidas son las que matan a los pacientes pasada la fase aguda del infarto, pasada las primeras 48 horas del infarto agudo de miocardio. Para prevenir que esto te mate es para lo que nosotros indicamos el desfibrilador automático implantable, para pelear las TVs monomórficas sostenidas. ¿Cuál es lo difícil de esto? Lo fácil es el DAI en prevención secundaria. El DAI en prevención secundaria, salvo que os queráis ir a la cárcel activamente, pues si viene un paciente con una TV monomórfica sostenida y sobrevive a ella, 5 años después de un infarto, ponerle un DAI, porque es que la siguiente a lo mejor no sale vivo. La de prevención secundaria es muy fácil. La duda es la prevención primaria. La prevención primaria, que es justo la que hemos estado discutiendo aquí, que es esta. Esta de aquí es: ¿a qué paciente con FEBI deprimida le tengo que poner un DAI antes de que se muera o antes de que tenga la taquicardia ventricular monomórfica sostenida? Porque recordad que esta TV lo mismo te da palpitaciones, que lo mismo te pone a morir, que lo mismo te mata. Y ahí se llama, si te mata, TV sin pulso. Y es la misma TV. Entonces, lo difícil es la prevención primaria. ¿A quién se lo ponemos? A los que tengan FEBI menor del 35 y estén en clase funcional 2 o 3. Y siempre hay un asterisco que dicen, incluso se puede poner a aquellos pacientes con FEBI menor del 30 si la causa es isquémica, si el paciente se ha infartado. Entonces los infartados son los pacientes que más se mueren de taquicardias ventriculares monomórficas sostenidas crónicas, ¿vale? Y lo último que aquí nos podrían preguntar, y esto lo estoy insistiendo porque es que siempre hay muchas dudas, en el nunca DAI de la FV primaria, DAI en prevención primaria y secundaria para la TV, es que independientemente aquí de la causa que tengamos, en prevención primaria nunca se pone un DAI en los primeros 40 días. Os lo preguntamos en los simulacros muchísimo. Nunca ponemos el DAI, aunque esté indicado en prevención primaria, en los primeros 40 días. ¿Por qué? Porque si Fernando de Teresa sale con FEBI del 20%, ¿vale? Y se cansa caminando por la planta, me podéis decir, tiene indicación de DAI, pero el DAI siempre viene con la coletilla de pese a tratamiento médico óptimo. Y señores, el tratamiento médico óptimo como mínimo nos tenemos que dar
40 días para ponerlo, porque a lo mejor a Fernando le ponemos el bisoprolol, el sacubitril valsartán y la espironolactona, y a los 2 meses está volviendo a jugar al pádel y la FEBI ya no es del 20 sino que es del 40 y ya no tiene indicación de DAI. Pero si le has puesto un DAI, eso no es bueno. Un DAI... Lo que estoy viendo es que la próxima vez que me escriba Felipe para jugar al pádel le voy a decir: creo que me viene mal porque me pueden pasar muchas cosas malas. Yo siempre digo una cosa, el DAI es un marcapasos que tiene capacidad de pegar un churriagazo, no es otra cosa. Pero el cacharro le tienes que decir a cuántas pulsaciones consideras tú que la cosa está chunga. Pero claro, la decisión es difícil porque yo siempre le pregunto a los alumnos, ¿cuántas son muchas para ti? Porque hay gente que me dice, pues 170, y hay otros que me dicen 240, ¿no? Entonces, claro, el problema del DAI es que el DAI es una cacharra tonta y no podemos pedirle al DAI que piense mucho. Entonces, claro, si le ponemos el umbral de 170, todo lo que sea por encima de 170, descarga. Y claro, yo siempre digo, hay una serie de actividades en la vida diaria, con los años menos, pero unas cuantas, en las que te puedes poner por encima de 170. Y eso te jode la vida. Y es un problemón. Y claro, si te pasas por arriba, ¿no? Si te pasas por arriba y lo pones en 240, todo lo que sea por 240, chispa, no habrá ninguna descarga inapropiada. Ahora bien, el paciente entra en una TV a 230 latidos por minuto, se muere, y cuando llega el interrogador del DAI, le dice el DAI, todo bien, 230, está perfecto. Incluso ahora está súper bajo, 0. Claro, y está muerto. Entonces ese es el problema del DAI, que el DAI, cuando no está indicado, es un problemón. Cuando está indicado es el mejor salvavidas del mundo. Y la tercera arritmia, que no tenemos que perder de vista, que es el bloqueo auriculoventricular completo de los pacientes que tienen infartos inferiores. Asterisco porque no ha caído nunca en el MIR. El completo del infarto inferior, ese es fundamental, ¿vale? Y el shock, y con esto acabo, cuando el paciente se choca, yo siempre digo que tenemos que tener al menos 4 situaciones claras. Una por aquí, otra por aquí, bueno, 3, voy a poner 4, otra por aquí y otra por aquí. Si se choca un paciente, y vamos a decir que espero que todo el mundo sepa ver un shock en cardiología, o sea, en una pregunta de MIR, porque vale para cardio, cirugía, digestivo, neuro, para cualquier... La manera en la que casi todos nos vamos a morir es chocaos, ¿no? En algún momento. Entonces, si se choca, y evidentemente estamos hablando de un paciente infartado, lo primero que tenemos que identificar es, ¿el paciente tiene fallo derecho? Ya sabemos identificar un fallo derecho, ¿no? El paciente tiene ingurgitación venosa yugular más auscultación cardiopulmonar normal. Aquí tenemos 2 situaciones, más auscultación cardiopulmonar normal, 2 contextos. El primero, pues si el paciente tiene un infarto inferior, lo normal es que tenga un infarto de VD. Con el signo de Kussmaul, con toda la semiología del fallo de VD. Si el paciente está muy malo y lo normal es que esté muerto, la otra posibilidad es que el paciente tenga una rotura cardíaca, una rotura de la pared libre. Las roturas se mueren prácticamente todas, pero algún superviviente llega taponado y el taponamiento es un fallo derecho puro y duro, ¿vale? Que el paciente, por el contrario, y fijaos lo bien que enlazamos esto, nos viene en edema agudo de pulmón, que son las otras 2 opciones, pues entonces evidentemente no va a tener ni una rotura cardíaca ni un infarto VD. La clave es edema agudo de pulmón y soplazo, pues 2 posibilidades. O se me ha roto la válvula mitral o se me ha roto el septo interventricular. O la IM isquémica o la CIV isquémica. El soplo es distinto, la irradiación al sobaquillo o de borde external, va con frémito y sobre todo aquí, ¿cómo prevería yo una pregunta de MIR? Con la imagen de un eco. Porque ya han caído ecos de insuficiencias mitrales, podría ser. Y si solo el paciente tiene un edema agudo de pulmón, pues de acuerdo a la clasificación del señor Killip y Kimball, pues esto sería un Killip 3/4, dependiendo de si es edema agudo de pulmón o solo shock, y esto pues es el fallo puro y duro de bomba. ¿En qué tipo de infarto suele ocurrir esto? Infarto de coronaria derecha, el infarto de VD, infarto cualquiera, el de la rotura cardíaca, infarto anterior de la descendente anterior, que pones en juego más de la mitad del corazón, y los soplos sabéis que la IM es exclusiva del infarto inferior por la coronaria derecha y es tanto de la CD como de la DEA. Estos son los trucos para identificar cualquiera de estas complicaciones solo en base a 4 datos y todos partiendo de lo mismo. La duda en cualquier caso, si tenéis duda entre si el paciente tiene un infarto VD, si está roto, si tiene una IM, si tiene una CIV o si solo tiene fallo de bomba, pues te lo da el eco.
Está indicado en todas las guías a todo paciente malo en un infarto, pantallazo. Ventrículo derecho dilatado, fallo VD. Líquido alrededor del corazón, rotura cardíaca. Insuficiencia mitral. Agujero en el septo, CIV. Y simplemente un ventrículo así que está pam, 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 sin moverse, pues falla bomba. Y ya está. Por favor, la imagen esa de Felipe, luego le ponemos música, ¿vale? Pam, pam, pam. Es que ha tenido un swing, un flow. Por cierto, la clasificación de Kili, ya que estamos con el concierto, Kili es Kylie Minogue, que tiene varios éxitos que conocemos todos. Yo flipo, me está gustando mucho, Felipe. Estoy súper arribísima. Ahora sacaría el móvil. Sacaría el móvil concretamente con la lucecica, ¿vale? Felipe. Ahora sí, el concierto estamos diciendo, sí o sí. El concierto va de ritmo y tú suponte que yo me estoy ahora palpando la vena conyugal, la carótida, y digo, oh, el ritmo no me gusta. Ritmo de la noche, me estoy notando un ritmo arrítmico, demasiado rápido, demasiado... ¿Qué cosas nos pueden preguntar? Pues las preguntas sobre arritmias suelen ser relativamente sencillas, ¿no? Dentro de que las arritmias son súper complicadas. Yo creo que el punto de complejidad lo pone el electro. Vale, ¿qué nos puedes decir si para hay que un electro, tengamos datos claros? Si hay un electro, el problema es que todos sabemos que hay un porcentaje de la población médica que cuando le ponen el electrocardiograma... nubla. Entonces, claro, la dificultad la pone realmente el electro. Yo en arritmias lo que más o menos suelo decir es que cuando nos enfrentemos a cualquier electro, porque yo creo que es de la dificultad, si cae el chas-bas de la FA, pues esto te lo sabes o no te lo sabes, pero la realidad es que nuestros alumnos se lo saben mayoritariamente y cuando cae una pregunta teórica, pues el 85% de los alumnos de CTO se saben que la flecainida está contraindicada en cardiopatía estructural, porque se lo hemos preguntado 50.000 veces porque estudiáis mucho. Entonces, el punto donde a veces todos podemos patinar, que no es teórico, es el electro. Entonces, a mí me parece que siempre que me pongan un electro de la TACI, sobre todo por si alguien no ha estado en clase conmigo, a mí me parece que el esquema de pelea básico de un electro tiene que ser muy sencillo y nos tiene que orientar rápidamente a lo que tiene el paciente. Esto y los antecedentes. Entonces, dentro del TACI, la primera separación yo siempre la hago en función de la regularidad de un electrocardiograma. Fernando acaba de describir rápidamente un pulso que a mí me sugiere que lo que tiene es una FA, porque ha dicho que me noto el pulso raro, me noto el pulso como irregular. Toda taquicardia que sea irregular, sí o sí, sí o sí, y no dudéis nunca, va a ser una fibrilación auricular. La probabilidad de que en el MIR caiga una taquicardia irregular y no sea una FA es absolutamente del 0%. Ahora bien, como siempre digo, el sentido común, no seáis más papistas que el Papa, porque hay gente que yo le pongo PQRST, 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 extrasístole, PQRST, y me decís, es una FA. Y yo, no es una FA, o sea, no es una FA, todo es regular, excepto una, no me digáis, no, es que he medido con la esta, y claro, porque también existe la arritmia sinusal respiratoria y cosas así, pero cuando una cosa es irregular de verdad, no hay ninguna duda, cogéis el papelito, os marcáis 4 QRS, los lleváis por la taquicardia, no cuadra ninguno, no cuadra absolutamente nada. Una taquicardia irregular sí o sí es una fibrilación auricular. Y dentro de la FA, pues recordad básicamente los dos perfiles que tenemos de pacientes con FA. Por un lado vamos a decir, que yo siempre lo pongo entre comillas, tenemos el perfil del joven y por otro lado tenemos el perfil del abuelo. Dentro del perfil del joven, pues la mayoría de las veces, joven entre comillas, porque... Yo estoy entre medias, ¿vale? No, tú eres de los jóvenes. Joven. Tú eres de los jóvenes. Claro, joven porque la mayoría de las personas, jóvenes, cuando tienen una FA, tienen muchos síntomas, se ponen con mucha palpitación. Entonces, Fernando ha descrito una FA que le intranquiliza, entonces, pues muy sintomática, sin cardiopatía estructural, excepto el stent y esas cosas, pero bueno, no se le puede poner flecainida, porque tiene cardiopatía estructural, un poquito, pero se te podría poner sotalol o trangorés para el control de ritmo. Entonces, este paciente joven, pues sería el típico en el que tendríamos que hacer, lo digo para la foto siempre, el control del ritmo, es decir,
hay que ir a cardiovertir la FA, hay que ir a que esa FA no vuelva con fármacos y si no responde, pues te tocaría finalmente ir con Gerard Laughlin a hacerte una ablación de FA. Hombre, qué buena que gente. sería el este. Aquí yo podría poner un asterisco, si acaso, porque existe un perfil de FA muy típico en pacientes jóvenes, que es la FA preexcitada, que es un electro dificilísimo que ha caído una vez en el examen MIR y que es la suma de un paciente con Wolff Parkinson White joven, un paciente joven, este sí que mucho más joven que Fernando, muy sano. Suele ser un chico adolescente, un chico muy joven, que tiene un Wolff Parkinson White además de una FA. Pero el diagnóstico, señores, parte de aquí, de la irregularidad. El electro ese que descuajeringó a muchísima gente, pues todos los que sabían que un electro irregular era una FA, no hay duda, irregular, fibrilación auricular, y ya está, ¿vale? El otro perfil es el del abuelo. El abuelo mayor, que de pronto, pues digamos que el caso clínico típico es que un día va a hacerse el control de la tensión arterial al ambulatorio, el médico de cabecera le toca que está irregular, le hace un electro y está en FA a 90 latidos por minuto. Pues en ese paciente con pocos síntomas, o que tiene 90 años y un día entra en una neumonía y tiene una FA rápida, o que tiene EPOC, que tiene un cáncer con quimio, que tiene, pues yo qué sé, la próstata, oxígeno domiciliario, anemia crónica, que está con hierro, 17 medicamentos, pues en este es el paciente en el que lo que nosotros normalmente hacemos es lo que llamamos el control de frecuencia, ¿no? Es decir, este paciente lo que tiene es una FA, la anticoagulamos de acuerdo al CHAS-VAS que os sabéis de memoria, y lo único que nos preocupamos es que ese paciente vaya a menos de 100 latidos por minuto. 110, 100 es lo que dicen las guías. Y la pregunta del millón aquí, y esto sí que en casa, si estáis viéndolo, espero que todos la contestéis, es ¿cómo leche se frena una FA? Porque esta es de obligada de cardiología. Porque ¿cómo se frena una FA? Es cómo se frenan todas las arritmias del mundo. Porque nosotros solo tenemos 3 cosas para frenar las arritmias, que son los betabloqueantes, los calcio antagonistas y, señores, la digoxina. Estos 3 son los únicos fármacos que sirven para frenar las arritmias cardíacas y es lo que usamos para el control de frecuencia de la FA. Es lo que llamamos los cronotrópicos negativos, crono de tiempo. Y nunca metemos aquí la ivabradina por 2 razones, porque la ivabradina no tiene efecto en la FA y porque la ivabradina no frena el nodo, no frena el nodo AV, frena el nodo sinusal. Entonces no es como tal un frenador del nodo, que es del nodo AV, sino es un bradicardizante sinusal, es otra cosa distinta, ¿vale? Así que esta es la foto. La otra posibilidad, la FA yo creo que es muy sencilla, la otra posibilidad es que la taquicardia sea regular. E insisto en las diferencias entre la regularidad y la irregularidad. Cuando la FA, cuando la taqui es regular, entonces sí que le preguntamos cómo es el QRS de la taquicardia. Y esto es algo, muchos ya me habréis escuchado decir esto alguna vez, y esto es algo que vuestro cerebro va a tender siempre a poner por delante de la regularidad. ¿Por qué? Porque cuando yo os ponga un electrocardiograma en el que aquí tenéis, digamos, una taquicardia regular de QRS estrecho y aquí tenéis una taquicardia, asumamos que no tengo, que lo he pintado regular de QRS ancho, cuando vosotros veáis esto, vuestro cerebro solo se va a tirar al QRS ancho. Y cuando veáis el QRS ancho vais a decir TV. Entonces, si es ancho y es regular, será una TV casi seguro. Pero ojo, porque si es ancho, ¿vale? Si el paciente tiene un QRS ancho, así, esto no es una TV, esto es una FA con un bloqueo de rama, porque es irregular. Entonces, no os fijéis o intentad sacar la anchura del QRS del algoritmo para ver las taquicardias. Lo primero es irregular o regular. Esto es una FA y el QRS puede ser el mismo que el de una TV. Lo importante es que esto es regular, esto es una taqui irregular de QRS ancho y eso es una taqui irregular, FA. Y buscamos la FA y nos la marcamos, ya está. Y te da igual si es con rama derecha o rama izquierda o trastorno de conducción intraventricular o la razón que sea, ¿vale? Esta es la taqui de QRS ancho que sabéis que en el 80% de los casos va a ser una señora taqui ventricular. Dicen los libros que pasa a ser del 98 si el paciente tiene, como ha tenido Fernando de Teresa, un infarto, ¿vale? Es decir, que si el paciente tiene cardiopatía estructural o una hipertrófica o lo que sea, pues va a ser una TV y solo existen pues un 20% de veces que a veces es una taqui de QRS estrecho. En las taquis regulares de QRS estrecho es donde tenemos que hacer el diferencial entre los 3 tipos de taquicardia que se nos puede colar o que nos pueden engañar en el examen MIR, que serían, vamos a pintarlo de negro, la prima hermana de la FA, que es el flúter auricular. Asterisco, asterisco, asterisco. Nunca cayó un flúter en el MIR.
Han caído FAs, han caído TVs, han caído FVs, han caído torsadas, han caído trines, han caído ortodrómicas, han caído FAs prescitadas, nunca ha caído el flutter. Y eso apesta, apesta. Entonces, el flutter es una arritmia que típicamente conduce, como decimos, 2-1. Las arritmias del flutter, las ondas F, que es el objetivo que nosotros siempre tenemos que meter en nuestro cerebro, que es ser capaces de identificar las ondas F en dientes de sierra, las ondas F van exactamente a 300 latidos por minuto. Y como la conducción suele ser 2-1, es una taquicardia de QRS estrecho que va clavada, ¿vale?, que va clavada a 150 latidos por minuto. Entonces el problema es que a 150, y eso de vez en cuando ponemos algún electro, y en el atlas de imágenes tenéis varios, vosotros no sois capaces de identificar las ondas F en dientes de sierra. Solo se intuyen para alguien que sepa ver electros. Pero sobre el papel, la foto es esto, es una taquicardia de QRS estrecho. Yo no puedo saber muy bien si es un flutter. La otra posibilidad es que sea la más frecuente de todas, que es que sea una intranodal, una supraventricular paroxística, y la otra posibilidad es que el paciente lo que tenga sea una ortodrómica dentro del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Los perfiles los sabéis todos, lo sabéis de memoria. La chica joven, sana, el varón joven, sano, el mismo varón que la FA prescitada, y el flutter, el epocazo, ¿no? El respiratorio, el SAOS, el que usa CPAP, el que tiene una fibrosis pulmonar, el que tiene cor pulmonar, el fallo derecho, ¿vale? Y el diferencial de esto, preguntado ya, pues creo que 3 veces en los últimos 12 años del MIR, para saber si esto es un flutter, esto es una TRIN o esto es una ortodrómica, el diferencial se hace bloqueando el nodo AV, y para bloquear el nodo AV usamos o bien masaje del seno carotidio, que lo habrá hecho Fernando muchas veces en su vida, o si no, ponemos adenosina, que es un bloqueante súper fuerte del nodo AV, que tiene una vida media de 7 segundos, y que si es un flutter te abre la taquicardia y empiezas a ver los dientes de sierra, ergo la diagnosticas, y si es una TRIN o una ortodrómica, quita completamente la taquicardia. En el momento en el que se quita la taquicardia, es justo el momento en el que yo tengo que ir a buscar si en el electro de base el paciente, recordad, del Wolff, que tiene un Wolff, tiene un electro en ritmo sinusal con un PR corto y con un empastamiento del QRS, o si la chica cuando sale la taquicardia tiene un electrocardiograma rigurosamente normal. En este caso, onda delta, PR corto, es un Wolff, taquicardia regular de QRS estrecho, lo llamamos ortodrómica. Si sale con un electro normal, lo más probable es que sea una TRIN, y si simplemente se abre y cuando pasa el efecto de la adenosina, el flutter vuelve a su 2-1, pues es un flutter. Y esto es más o menos todo lo que yo me sabría del examen MIR de taquis, ¿vale? Que está más o menos. Muy taqui, porque es muy de repasar cosas así fundamentales, que son las que pueden preguntarnos. También esto se pregunta sin parar. Sobre conciertos sería también Azúcar Moreno, que son la Toñi y la Taqui, ¿no? Los dos miembros de Azúcar Moreno. Y yo creo que con esto se saca casi todo. ¿En tu época había adenosina? En mi época se estaba empezando la adenosina. Fíjate tú, las primeras veces que yo usé la adenosina, la usaban como con cierto cuidado porque el paciente se queda parado durante el concierto. ¡Cuidado! Felipe 10. Felipe 10 del Hoyo, que es donde voy yo con el infarto que tengo. Últimamente, donde podía ir. Bueno, me está recuperando. Que lo usaban con cierto cuidado porque el paciente se queda parado. A lo mejor empieza a decir: me encuentro mal, doctor, esa mirada que tú dices. Sí, es que a mí me encanta poner adenosina entre comillas. A veces se pasa mal, pero es muy bueno porque el paciente viene con su taqui, ha pasado de QRS ancho a QRS estrecho. Fíjate cómo la he pintado. La voy a pintar bien. Voy a hacer un taqui regular. Su taquicardia regular de QRS estrecho, ¿no? Y entonces llegas y le dices tú: te voy a poner la adenosina, y además esto seguro que siempre le decimos: si te digo que tosas, tose. Sí, porque hay veces como que yo no lo digo porque yo creo que si te estás muriendo te tienes que morir con dignidad. No pidas que tosa a una persona que está falleciendo. Déjale irse tranquilamente. Con las botas puestas. Claro, entonces la adenosina, en el momento en el que la pones, es que es acojonante, porque de pronto cuando la pones es como... Bueno, y además entre medias empiezas a ver ya aquí las P's, ¿no? Porque claro, como es un bloqueante del nodo AV muy rápido, pues si se quita la taquicardia empiezas...
Y aquí es donde ves los ojos de me voy, pero además en este caso los ves con ojos de traición, porque él se fiaba de ti, o sea, él o ella confiaba en ti, tú le has dicho, vas a notar como un golpe en el corazón, eufemismo de te vas a ir para el otro barrio un ratito. Entonces el del infarto te mira con ojos de qué me está pasando, pero este te mira con ojos de ¿qué me has hecho? Me ha tocado el médico loco. Claro, ¿qué me ha pasado? Entonces, claro, yo siempre digo que recordad que la vida media de la adenosina son unos 7 segundos. Entonces, hay que mantener aquí la compostura del cardiólogo, hay que clavarse, porque mucha gente, yo esto lo he visto, siempre hay uno en todo cuarto de urgencias que corriendo coge las palas, siempre hay alguien que va por las palas y tú dices, pero ¿qué haces? ¿Pero qué quieres desfibrilar, hijo? ¿Qué quieres desfibrilar un ritmo sinusal? O sea, quédate tranquilico ahí en la esquina que está más guapo. Entonces, siempre hay alguien que se va a darle masaje cardíaco o que le quiere dar un puñetazo, el golpe precordial, y lo que hay que hacer es confiar en la bioquímica de la carrera, en la vida media, tranquilizarte. Si el señor se duerme un ratito, que se duerma, no pasa nada. Una anoxia mucho más anoxia tenemos aguantando la respiración en la piscina en verano y no pasa nada y nadie nos hemos muerto por estar 15 segunditos sin recibir sangre, así que nada, al final siempre, pip, 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 y nada, entonces el paciente vuelve y ya te mira con los ojos de un golpecito. Esto es la adenosina, no se puede olvidar a nadie que es el efecto más típico y además que se pasa. La adenosina no se puede poner en pacientes asmáticos porque produce broncoespasmo y hay que tener mucho cuidado, esto ya solo como anécdota, en trasplantados cardíacos porque tienen hipersensibilidad a la adenosina. Yo la única vez que he tenido que dar masajes es en un trasplantado cardíaco, que le puso, hay que poner un sexto de la dosis, un sexto, y el residente puso la completa y yo estaba así tranquilo en plan, son 7 segundos, confiad en la vida media, no pasa nada. Y ya, son 7 segundos tal. Y bueno, venga, vamos a dar un poquito de masaje, claro. Entonces fue pues 6 veces más. Al final salió, pero bueno, ya se llevó ahí un poquito de susto. Esto se queda grabado para siempre, está claro. Como esto se está quedando grabado para siempre, concierto súper con Felipe Díaz. Bueno, es que se está pasando volando. Nos quedan 3/4 de hora. Lo que tú digas. Te digo que elijas. Bueno, te doy dos palos para que elijas. Las valvulopatías, que siempre son una pregunta, y a lo mejor recordar cosas para fijarnos en. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que, vale, sí, que sobre válvula vendría bien también algo. Una milla válvula. Las preguntas de válvulas son obligatorias, o sea, es una pregunta o dos todos los años, sí o sí. La ventaja que tiene la cardiología, o que tengo yo como coordinador de cardio, es que cuando me piden una quiniela de preguntas, quiero decir, alguien que tiene 50 temas y tiene 4 preguntas al año, tiene que acertar. Pues yo que tengo 16 temas y tengo 16 o 20 preguntas todos los años, es que lo tengo muy fácil. Va a decir, va a caer una pregunta de válvulas. Correcto, sí. Y va a caer 1, 2 o 3 de insuficiencia cardíaca y 1, 2 o 3 de enfermedad coronaria y 5 de semiología distribuidas entre los distintos temas. Pues siempre, el examen de cardio siempre va así. Entonces, la pregunta de válvulas yo creo que es obligatoria. Podemos hacer un mini repasito. La parte que a mí me parece más importante, obligatoria de válvulas, es el esquema general que siempre trabajamos, que es el esquema que indica la intervención sobre la válvula. La intervención exige siempre, 100%, que la valvulopatía sea severa. Y eso es lo que tenéis que intentar estudiar vosotros o identificar, bien porque lo dice la pregunta, estenosis aórtica severa, o grave, porque severa viene del inglés, viene de severe. En castellano hay gente que no le gusta usar severa y te ponen el MIR grave. Hay veces que lo veis como grave, que no es ligera ni moderada, es grave, es el estadio avanzado de valvulopatía. Y esto muchas veces, recordad que a veces en las insuficiencias y en las estenosis, ¿vale?, nos lo pueden dar como dato, y esto sí que aporta un plus de dificultad y a veces viene bien hacer el recordatorio. En las insuficiencias hay como 8 o 9 datos de severidad de las valvulopatías. Yo creo, no ha caído nunca, y yo creo que no hay que sabérselos, pero sí hay una manera en la que nos pueden dar la severidad más o menos visual de una insuficiencia, que es con el eco, porque siempre que ha caído una insuficiencia en un ecocardiograma han puesto el Doppler.
Y el Doppler, que ahora si queremos vemos una imagen, lo que te dice es la dirección de la sangre. Y claro, en las insuficiencias la puerta se queda abierta y la sangre se escapa hacia detrás. Entonces es muy fácil ver una insuficiencia en un Doppler. Solo hay que ver la sangre saliendo en la dirección que no debe. De la válvula a la aurícula o de la válvula al ventrículo, una insuficiencia aórtica, es decir, viéndolo en dirección. Entonces aquí, si veis un ecodoppler, pues importante, que es lo que suele caer, pues sí que tenéis que asumir que lo que tiene el paciente es una insuficiencia severa, ¿no? Un paciente en edema de pulmón con una insuficiencia mitral severa en un Doppler, pues va a tener. En las estenosis sí que os tenéis que saber el datito, y el datito además lo estamos poniendo mucho, porque una vez entra en el MIR, eso lo suelen caer. La estenosis aórtica, sabéis que nos guiamos siempre con el gradiente más de 40 o el área valvular aórtica menor de 1 centímetro cuadrado, ¿vale? Gradiente y área siempre van en el área cuanto más baja, el gradiente cuanto más alto, y recordad en la estenosis mitral que nos fijamos en un gradiente mayor de 5 milímetros de mercurio o en un área valvular mitral menor de 1,5 centímetros cuadrados. Hay dudas, o siempre preguntáis, porque las guías europeas han liado un poquito, en cuanto al gradiente mitral entre 5 y 10 o más de 10. Lo digo porque entre 5 y 10 las guías europeas lo llaman estenosis mitral moderada y eso se carga evidentemente la regla mnemotécnica de que solo se intervienen las severas, pero las guías norteamericanas de Estados Unidos entre 5 y 10 le llaman severa y más de 10 le llaman muy severa. Entonces el criterio que hay que saber es el de intervención, una estenosis mitral con un gradiente de 7 y un área valvular de 1,3. En una chica que se cansa cuando sube las cuestas, pues cumple con todos los criterios. Estos hay que sabérselos de memoria, el gradiente y el área de las dos. Y siempre sabiendo que es severa, que es el punto 1, en todas las preguntas de valvulopatías tenemos que buscar o bien la presencia de síntomas, en toda pregunta de válvula subrayad siempre la disnea cuando la tengan, o la ausencia de síntomas, porque a veces te tocará un abuelito de 84 años con una estenosis aórtica severa, camina todos los días 2 horas, asintomático. Está asintomático, ¿vale? Entonces, o, porque aquí es o, y esto es muy importante, vale una u otra, o deterioro ventricular o aparición de hipertensión pulmonar severa, evidentemente de origen valvular. Esto es muy importante, ¿por qué? Sobre todo el deterioro ventricular, porque hay valvulopatías que se llevan por delante el ventrículo antes de que aparezcan los síntomas, por eso usamos el O. Entonces al abuelo hay que decirle si se cansa y además de si se cansa hay que hacerle un eco para ver cómo es el deterioro ventricular. Cada valvulopatía, el ventrículo que se lleve por delante. No le pidamos a una insuficiencia tricúspide que se lleve por delante el ventrículo izquierdo. La IT tendrá un criterio de fallo ventricular derecho y la insuficiencia mitral de fallo ventricular izquierdo. Como casi siempre, por no decir el 98% de las preguntas son de válvulas izquierdas, lo que solemos usar como punto, como criterio, es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que será menor del 50% como criterio en la válvula aórtica y menor del 60% como criterio en la válvula mitral. ¿Por qué el criterio es distinto? Pues porque la mitral es la más puñetera de todas. Os sabéis, y esto es teoría, por eso yo no quiero entrar tanto en teoría, os sabéis que cuando una insuficiencia mitral, la FEBI es menor del 30%, la cirugía está contraindicada. Como el margen es más pequeño, subimos el de la FEBI para que no se nos escapen los pacientes, porque si no, la realidad es que el paciente se va un poco con FEBI deprimida, contraindicamos la cirugía. Y esta es la pregunta 1 en todas las quinielas de valvulopatía, identificar la valvulopatía severa y decidir si tiene indicación de intervención o no. Esto es el 1+1 y esto yo creo que si os sabéis la semiología, el soplito sistólico, el refuerzo presistólico, etcétera, etcétera, que es el tema 2, con esto el tema de válvulas está al 90% cascado. No os volváis a estudiar lo mismo de todas las valvulopatías, porque vais a la aorta y empezáis, sea severa, síntomas, siempre decimos lo mismo, severa y síntomas, severa y deterioro de la FEBI. Todos los algoritmos de válvulas son todos iguales, todos versan sobre esta idea. Buscáis la severidad, buscáis el síntoma y buscáis la FEBI. ¿Que no tiene síntomas y la FEBI es normal? Pues seguimiento, hasta que se canse o deteriore función ventricular. ¿Que aparece alguno de los dos? Pues a por ella. Y cuando vamos a por la valvulopatía, aquí es donde tenemos, 1, la primera manera de intervenir una valvulopatía, que es con cirugía, y 2, la segunda manera que tenemos de intervenir una valvulopatía, que digamos es percutáneo o mínimamente invasivo. Esto es cirugía, esto es cardiología. Segunda pomada de pelea
entre los cardiólogos y los cirujanos. La realidad es que la mayoría de las preguntas la ponen los cirujanos, porque esto es territorio cirugía. Y se nota que además no son internistas, porque no buscan un pulso parvus, etardus, una cosa. Lo que buscan es una indicación clara y suelen ser preguntas además más sencillas. Si vamos a cirugía, recordad las cosas que estamos repitiendo en CTO siempre. La importancia de la reparabilidad. La reparabilidad es de elección. ¿Por qué? Porque te evita la prótesis. Entonces, eso es una chulada. Si Fernando de Teresa tiene un prolapso de la válvula mitral, no tiene nada que ver que tenga una IM severa por un prolapso y se canse cuando juega al pádel, y entonces haya que operarle y que yo le diga, Fernando, te vamos a poner una prótesis mecánica y vas a estar con Sintrón hasta el día que te mueras, a que te diga, conozco un cirujano muy bueno que te va a dar 4 puntos en no sé qué sitio con una técnica súper tal y tu tratamiento va a ser ninguno. Lo que nada llamamos un chapuz. Un chapucillas. Te pasa un chapuz y te va a... Entonces, siempre que se pueda reparar, se repara. ¿Cuál es el problema de la reparabilidad? Que la reparabilidad tiene 2 enemigos que representan pues, prácticamente todas las etiologías. El calcio, es decir, los viejos, la degeneración, no se puede reparar una piedra de calcio. Y segundo, la fibrosis. La fibrosis, que es lo que ocurre en las reumáticas. Entonces, ¿se pueden reparar pocas cosas? ¿Una estenosis aórtica severa de un viejo? No. ¿Una insuficiencia mitral severa reumática? Tampoco. ¿Una estenosis mitral severa reumática? Tampoco. Ahora bien, ¿el paradigma cuál es? El prolapso de la válvula mitral. Una válvula aórtica bicúspide, no sé, un prolapso de una... etiologías que te digan que se puede reparar. Sobre todo el prolapso de la válvula mitral. Si no es reparable, entonces ya le tenemos que poner una prótesis. Y dentro de la prótesis, la tablita del manual de biológica versus mecánica, esa, vamos, os la sabéis todos y es 100% obligatoria, ya sea una biológica o una mecánica. Sabéis que la mecánica va con anticoagulación, pero dura para siempre. La biológica no lleva anticoagulación, pero degenera en 10-15 años. ¿Tú cuál preferirías? ¿Operarme otra vez dentro de 10-15 años? Yo me quedaría con... Llevas un stent. Llevo un stent. Ahora te toca elegir la... Me han hecho el chapú y no me funcionaba, yo me quedo con la mecánica, creo yo sí. Claro. Y me tomo el Sintrón, ya está. Hay que echar cálculos de la edad. Con el Sintrón... Fernando, no te voy a preguntar, hay que echar cálculos. Tú echas cálculos más 10-15 y bueno, pues ahí está. Lo que solemos hacer en general es poner el punto de corte aquí. Este es el punto de corte. Ahora bien, en el MIR siempre no se van a la zona de pomada. Entonces siempre las mecánicas, todas las preguntas del MIR en mecánica siempre han tenido menos de 60 y todas las de biológica siempre han tenido más de 60, más de 70. Porque aquí ya no hay duda. 73 años biológica, 53 mecánica. ¿Vale? Y entre esta edad, pues la verdad que el que elige es el paciente. Y esto por ahí. ¿Qué ibas a decir del Sintrón? No, que si no podía beber alcohol. Claro, ni comer acelgas, ni zanahorias. ¿Que no puedo comer acelgas? Claro, cualquier cosa que tenga vitamina K. Pues si no puedo comer acelgas, mi vida no sería la misma. Lo único bueno del Sintrón es eso, que no tienes que comer esas cosas. Es lo único bueno. Árboles. Pues, que árboles y cosas verdes con vitamina. Eso no vale para nada. Eso es malo. Recomendamos el consumo responsable y la dieta mediterránea. Sí, pero bueno. Bueno, pues esta pregunta, la pregunta del MIR del año 2020, por ejemplo, es una pregunta entregada que es identificación del tipo de en qué momento operas y cómo operas. Aquí es donde siempre nosotros, esto es que está más visto que el TVO y salvo la reparabilidad no ha salido nada nuevo en los últimos años. Percutáneo, ojo, aquí es donde decimos, en algún momento tendrá que caer algo de lo percutáneo. ¿Qué cosas hacemos percutáneos? Hacemos siempre, pues realmente hay 2 cosas, la valvuloplastia con balón, que es meter un balón, inflarlo y romper, que es el tratamiento de elección de la estenosis mitral. Es la única valvulopatía de las 4 izquierdas que se trata percutáneamente siempre que no tenga las 3 contraindicaciones de memoria, el trombo, la IM y la anatomía favorable, y la que en algún momento esperamos que sea el tratamiento de elección, que es lo que se conoce coloquialmente, o sea, el tratamiento de MIR, pregunta de MIR, que es la TAVI, que es Transaortic Valve Implantation. Básicamente esto es una prótesis, la misma prótesis o muy parecida a la que se pone aquí, solo que la prótesis es percutánea. Se pincha a través de una arteria o del cuello o de la axila o de donde, bueno, del lado derecho no, iríamos por salvo que tenga situs inversus, iríamos por este lado. Entonces la TAVI
Esto es que lleva, yo que sé cuántos años llevaremos poniendo TAVIs ya, pues 12, 15 años. La TAVI, a día de hoy, es el tratamiento de elección. Empezó probándose en los que tenían contraindicación de la cirugía, después en alto riesgo, ahora estamos por el riesgo intermedio y siempre está ganando la cirugía. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues lo que he dicho, que estas preguntas la ponen siempre los cirujanos. Entonces, los cirujanos van a intentar evitar esto. La TAVI ha caído ya 3 veces en el examen, pero siempre dentro de las opciones que no hay que marcar. O sea, te ponen un señor de 60 años para que no le pongas una TAVI. Entonces, aquí siempre, si cayese, o la pregunta que estamos esperando de TAVI sería, ojo, que recordad que la TAVI es el tratamiento de la estenosis aórtica, que no lo he dicho. Estaríamos hablando de un paciente de riesgo quirúrgico alto. Definir un riesgo quirúrgico alto es complicado, pero te tienen que poner, como decimos siempre, no sé si esto, un purito. Un paciente de chungo. Florido. Un florido, eso es, suena mejor, es políticamente mucho más correcto. Con su enfisema terminal, con su pluripatología, esas cosas. Tampoco nos pasemos terminal, o sea, vamos a... Bueno, me estás poniendo a mí un infarto, una prótesis, no sé cuánto, vamos a echarle al paciente cosas. Pues eso, la pregunta de la TAVI es esperable en algún momento, pero no ha caído en los últimos 12 años. Es obligatorio, sí, eso sí, tener claro que en abuelitos pluripatológicos, con mucho calcio y que no son candidatos a prótesis biológica por riesgo quirúrgico, el tratamiento de elección es pincharle la pierna y subir una TAVI. ¿Vale? Muy bien, más dudas. Yo, Felipe, ahora de cosas que preguntan, pero ya con el ejemplo de nuestros partidillos. A ver, una posibilidad sería, nosotros estamos jugando y el otro día, por ejemplo, jugamos con gente bastante más joven que yo. Más jóvenes que tú, pero más jóvenes que yo. Y lo que normalmente hacemos en eso, para que lo sepáis desde casa, es que nosotros preferimos que corran los contrarios y no corren nosotros tanto. Entonces le hacemos correr a ellos y si tenemos que correr nosotros, corre Felipe, que está más fuerte que yo. Entonces esa es nuestra... Pero supongamos que hacemos correr mucho a los otros y uno de ellos, que tiene 22 años, tiene un síncope. ¿Síncope o parada? O ahí. Se desploma. Vale. ¿Qué se dice? Se queda parado después de un... Te cojo. De un Oye, punto una cosa, y punto. os juro que esto no está... O sea, la única indicación que yo le dije a Fernando de Teresa en esta clase es que no quería saber nada de lo que me iba a preguntar, porque si no... Porque la idea era poner algo nuevo, algo que no estuviera, que no fuese yo soltando mi clase que me la sé de memoria, sino... O sea, que todo esto es 100% espontáneo. Está preparado, que yo tuviera infarto, que yo... Nada de eso estaba preparado. Ahora. Vale, o sea, que estamos entre el chico joven que se desploma, ¿no? Sí. Sí, vale, entonces, pues como siempre preguntan lo de la miocardiopatía hipertrófica y tal, y siempre insisten mucho sobre eso, pues a ver si tenemos que tener algún otro punto. Se me ocurre un esquema que podemos hacer de esta... No está preparado, no está preparado. No es un allegado, ¿no? Es un desconocido. No, un allegado no. Es un desconocido, vale. Entonces, son contrarios que nos han buscado tenemos al contrincante, ¿no? Al contrincante que de pronto, digamos, lo que ha dicho es que le da un soponcio, ¿no? Se desploma. Sí, viene siendo, o sea, técnicamente soponcio, sí. Vale, entonces se desploma. Entonces yo creo que aquí hay dos cosas importantes. Lo primero sería, o sea, yo creo que habría que dividir esto desde un punto de vista MIR en dos contextos claramente distintos. El primero es que el paciente tan pronto se desploma después de hacer un esfuerzo, se recupera, ¿no? Entonces a eso le llamaríamos síncope. Y tal y como me lo has contado, parece un síncope cardiogénico que te cagas, ¿no? Entonces, claro, entonces aquí la pregunta del MIR siempre, yo aquí, esto me habéis escuchado decirlo algunas veces, nos tenemos que poner las gafitas de muerte súbita, porque yo siempre, aunque suene mal, pero hay que acordarse de algunos futbolistas, desgraciadamente, que han fallecido, y por aquí va la importancia real que tiene esta pregunta en el MIR, que antes de fallecer el síntoma de alarma era que iban corriendo y de pronto ¡bumba! Para el suelo, ¿no? Ese es el síncope cardiogénico, sin prodromo, sin aviso, al suelo, te abres la cabeza y en 2 segundos te recuperas. Entonces aquí tenemos que pensar en el diagnóstico diferencial, que es por donde he cogido yo, que tú me vienes por aquí, en el diagnóstico diferencial de qué leches le pasa a este chico joven que ha tenido un síncope cardiogénico. Entonces, el estudio del síncope. Aquí hay otra posibilidad, que no sería este contexto, que es que ese chico venga a la consulta diciendo que tiene 2 primos del pueblo que se han muerto nadando.
O sea, que me vale lo mismo el síncope que mi hermano, desgraciadamente, falleció nadando en la playa. Dicen que se ha ahogado. Se va a ahogar un niño en Benidorm con el agua hecha una bañera, ¿no? Eso es que has tenido una arritmia y te ha pasado haciendo deporte en el agua. Entonces, lo más normal es que sea eso, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el diagnóstico diferencial. En el diagnóstico diferencial, que yo creo que va por aquí, siempre, lo más probable, tenemos que descartar, yo creo, 3 enfermedades muy MIR y que además tienen mucho electro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera? La que ha dicho Fernando, que sería la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Causa más frecuente probablemente en Estados Unidos, seguro, en nuestro medio, no tenemos ni idea, la verdad, no hay estudios claramente en España para saber cuál es cuál, pero probablemente la más frecuente, la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que sabéis que es aquella en la que el septo interventricular se engruesa, se hipertrofia, se convierte en el chuletón de Ávila y en esa zona se produce fibrosis y taquicardias ventriculares que degeneran en FV o TV sin pulso y te matan, ¿vale? Entonces siempre está la primera. La segunda, una enfermedad que nunca ha caído en el MIR, a pesar de que en cardiología lo peta. Dato para lo que yo siempre digo, que el MIR mayoritariamente no lo ponen cardiólogos, ¿vale? Que es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. La displasia ritmogénica o biventricular, como queráis llamarlo, es esa enfermedad de los desmosomas en el que se sustituye el músculo por tejido graso, empieza a dilatarse el VD primero y luego el VI, entonces aparece ICC, pero desgraciadamente la forma más frecuente de debut es con muerte súbita. Entonces es una enfermedad que hay expertos en España que solo saben de esto. Pues todavía no hay una pregunta de displasia. Y la tercera que tenemos que tener siempre en mente sería la única enfermedad que yo conozco cardiológica que han descubierto unos españoles y que nunca ha caído en el MIR. Fernando, ¿cómo te lo comes? Que nunca ha caído en el MIR. Solo lo puedo entender, como yo siempre digo, por 2 razones. Una, por política, que podría ser, y otra porque los hermanos Brugada son unos cachondos y cada vez que les pide el ministerio que ponga una pregunta, la ponen de tercer tono. Porque si no, vamos, si yo tuviera una enfermedad, la enfermedad el síndrome 10 de Teresa, porque la hemos descubierto juntos, yo te juro que a mí me pone una pregunta y le pongo de lo mío, de lo mío. Entonces, estas son las 3 que tenemos que tener siempre en mente. La cuarta, que sería un poco más compleja, más difícil, sería el QT largo, que es muy frecuente, pero me parece menos bonito de cara a un electrocardiograma. La hipertrófica, deporte, la displasia, deporte, y el Brugada sí que es verdad que es más durmiendo y con la fiebre. Pero el diagnóstico diferencial de estas 3 enfermedades nos lo va a dar siempre el electrocardiograma. De la hipertrófica han caído preguntas, yo diría, pues 7 en 10 años, a lo mejor, ¿eh? Ha caído el eco, han caído el tratamiento por el dial, no sé qué, pero nunca ha caído el electrocardiograma de la hipertrófica. Ese electro con unos voltajes súper altos, porque lo que tenemos es una hipertrofia muy llamativa. La displasia no ha caído nunca, así que sería una y recordad que la displasia lo que se ve es, bueno, lo voy a poner aquí rápidamente, ¿cómo sería el electro así de una derivación de la hipertrófica? Eso, ¿no? Este electrocardiograma. Voltajes muy altos, ST descendido, onda T negativa simétrica, ¿no? Más o menos así. ¿Cómo sería el electro de la displasia? Que además, como es displasia de VD, aquí lo que vemos es V1 y V2, y aquí lo que vemos es V1 y V2. Pues lo que vemos es una onda P normal, un QRS normal y corriente, aquí una cosa rarita y luego una onda T negativa refunfuñera, ¿vale? Eso es la onda T negativa en V1, V2 y V3 que se ve en la displasia y una cosa que se inventan los arritmólogos, que es lo que se llama la onda epsilon. La onda epsilon es una cosa que antes o después, pues yo creo que podría ser una pregunta, os tienen que decir que se han muerto los 6 primos del pueblo para que vayáis a buscar esa mierda en el electro, porque si yo tengo una epsilon, yo no me la veo en mi electro. Ahora bien, si mis primos han muerto todos, entonces empiezo a buscarme la onda epsilon, si no me la busco bien, porque eso es un moñigo que está puesto ahí en mitad del QRS, ¿vale? Y luego el Brugada, que el electro tipo 1 es el que creemos todos que antes o después tiene que caer, que en V1, V2, derivaciones derechas, se ve un QRS normal, solo que eleva el ST y esta elevación del ST, como si fuera un infarto, se continúa con una onda T negativa en V1 y V2. Este es el patrón diagnóstico y este es el patrón que se considera en aleta de tiburón, ¿no? Y este es un patrón muy típico, vamos, que es diagnóstico de enfermedad de Brugada. Que si no lo tienes y sospechas un Brugada, es lo que tienes que hacer el test de provocación con algún fármaco que bloquee el canal de sodio, como la fleca, para desencadenar una aleta de tiburón. Entonces el electro aquí, a mí me parece una pregunta, no ha caído nunca el electro de estas 3.
entregado. O sea, antes o después, el contexto del pádel, 100%. La otra posibilidad es que el contrincante se vaya para el suelo y no vuelva. Y no vuelva. Manolo. Eso es. Manolo no está. Y Manolo, Sí. ¿cómo se llama Manolo? Porque no lo conozco de nada, ¿no? Sí, hombre, Manolo. Ya, pero Manolo. Pero no lo conocemos. Entonces, Mejor no que no. responde. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí ya no me da igual el diferencial. Es decir, que a mí me da igual que Manolo se haya tenido una parada cardíaca por un infarto, por una hipocalcemia o por un Brugada. Si está parado en la pista de pádel, pues lo que tienes que hacer es sacarle. Entonces, aquí recordad una pregunta que ha caído absolutamente todos los años que yo recuerdo. Yo no recuerdo un año en el que haya fallado, que es la pregunta que es de urgencias, pero que esto es la pregunta nuestra de todos los años, que es la parada. Entonces, lo primero, como dicen, acaban de salir las guías nuevas de RCP hace un mes, creo, o 2 meses, más o menos. Lo primero, confirmar la parada, ¿no? Que según las guías es no responde y no respira, o respira mal. Si no responde, la verdad es que si no respondes y no respiras, No estás muy sano. Sí. muy bien, puedes estar inventándotelo, puedes estar callado sin respirar. Pero antes o después, yo digo, si habéis visto un muerto en vuestra vida, eso es patonomónico. Es lo más patonomónico que hay en el mundo, es el muerto, el viruji, el que cae al suelo, eso es patonomónico. Entonces, lo primero, confirmar la parada. Pero no hay que perder más de 10-20 segundos en confirmar una parada. Si el paciente no respira bien, no responde, eso está parado. Entonces, lo segundo, que es lo que hay que tranquilizarse y no lo que te pide el cuerpo, siempre es pedir ayuda. Uno de los tres coge el móvil corriendo y llama al 112 y le dice, tenemos una parada cardíaca en no sé qué sitio, ¿vale? Entonces, porque sin ayuda, como siempre digo, si estamos solos, si estamos Fernando y yo y el otro, hay un muerto y 2 caminos, que es el muerto va a seguir muerto y nosotros vamos a acabar reventados, porque necesitamos alguien que traiga algo más para sacar al paciente. En la RCP, las compresiones, que es el punto 3, solo sirven para intentar mantenerle con vida hasta que venga el soporte vital avanzado. Es rarísimo sacar una parada con compresiones. Ahora bien, son los 10 minutos que diferencian al anencefálico, no sé, bueno, anencefálico es no tener cabeza, ¿no? Sí. Al coma profundo. A la encefalopatía posanóxica severa, el que está con muerte encefálica, del paciente que en 2 días va a salir caminando del hospital tan pichi, sin ningún déficit neurológico. Por eso es tan importante las compresiones. Compresiones que clásicamente se han dicho que son 32, pero que, ojo, no sé si esto puede tener algún contexto, las guías dicen ahora que solo hay, que es muy cachonda, no sé, dice que ya solo hay, el 30 son 30 compresiones y 2 boca a boca. Solo hay que dar boca a boca si estás entrenado. Entonces, no tengo muy claro yo a qué se refiere. Si te saca el C1 de boca a boca. Te saca, claro, si se refieren al boca a boca normal, pues yo creo que está todo el mundo entrenado, ¿no? En general. Pero claro, si se refieren a que cuántas veces tú has ido por la calle, se ha muerto alguien a tu lado y le has tenido que dar el boca a boca, pues yo en mi vida nunca. Sí. Yo no, tampoco. Y si dices, no, es que yo he visto a 10 muertos, pues entonces yo investigaría. Porque se están muriendo a tu lado, algo pasa, o sea, eres un asesino. Un cierto gafe puedes tener. Sí. Tienes algún tipo de gafe. Entonces, bueno, y además esto, ¿por qué lo digo? Por el COVID. Claro. Porque ahora con el COVID, una parada en la calle, que a nadie se le ocurra. Que a nadie se le ocurra dar boca a boca. Con presiones, con mascarilla tú, porque no sabes si el paciente es un infarto o tiene una neumonía bilateral y ha tenido una parada respiratoria. Así que con el COVID, nada de boca a boca. Y luego, cuarto punto, que es tan pronto como llegue, le ponemos a nuestro compañero de pádel el monitor, que eso ya cuando venga la ambulancia, o si hay un DEXA, que no sé si tenemos DEXA en nuestro club, no sé si hay, pero aquí sí hay, ¿no? Entonces aquí está la clave, porque aquí está realmente el momento en el que el paciente tiene posibilidades de salir vivo o no. Si el paciente tiene un ritmo desfibrilable o si el paciente tiene un ritmo no desfibrilable. Esta pregunta, el que la falle, que sepa que se va con el 90% de la academia. Ritmos desfibrilables, la TV sin pulso, la misma TV que hemos visto 2 veces hoy, y la FV, ambas sin pulso en un muerto, requieren, ¡boom!, choque directo, y con eso sales, ¿vale? Y ritmo no desfibrilables, pues básicamente hay 2. El que nunca ha caído como electrocardiograma en el MIR, y me parece muy bonito, y es la asistolia de Hollywood, porque ¿qué es lo que hacen, Fernando, en todas las series de Hollywood en asistolia? ¿Y de tratamiento que le hacen? En Hollywood. O sea, siempre que hay una serie y ven la asistolia,
Ah, no, le pone, Eso le es. pone la pala. No hagáis la de Hollywood. Fuera. Siempre. La asistolia en Hollywood siempre la desfibrilan. Y aquí no se desfibrila, solo se desfibrila los ritmos desfibrilables. Y la otra es la actividad eléctrica sin pulso o disociación electromecánica, lo de las 4 T's y las 4 H's, que son causas que esto, lo que se ve básicamente aquí en la asistolia es el pi, y aquí lo que se ve es un electro normal. Lo que pasa es que es un electro normal en un muerto, ¿vale? Entonces hay que pensar en causas que puedan producir específicas con tratamientos específicos, pues la embolia de pulmón, la trombosis del tronco, los tóxicos, lo que sea, las estas que tenéis, ¿vale? Entonces aquí la TV monomórfica sostenida y la FV, choque directo. Si el paciente hacéis 2 ciclos de choque y no sale, lo que tenemos que poner es amiodarona más adrenalina. Y en los ritmos no desfibrilables lo único que podemos hacer es poner adrenalina de inicio. Esto es todo lo que hay que saberse de la parada cardíaca. Le demos todas las vueltas a las 40 actualizaciones que ha habido de las guías de parada. Aquí hay una pregunta absolutamente todos los años. La dificultad en el MIR actual, yo creo que viene con esto, que viene con el electro. Es lo único en el que nos pueden intentar poner algo o algún plus. Entonces ya ha caído la TV y la FV, pues yo diría que la siguiente le tocaría la asistolia, para que digamos que no hay que desfibrilar. Bueno, Felipe, yo creo que nos queda un cuarto de hora. Entonces, en ese cuarto de hora, es cierto que no teníamos preparado nada, pero sí sé que tú venías a hablar de tu nuevo disco. O sea, que tienes imágenes de tu nuevo disco. Cuando uno hace un super concierto y es una mega estrella como es Felipe, normalmente detrás suya salen imágenes y tal, que contribuyen a que el concierto sea chulo. Yo creo que si traes imágenes, porque es que me he quedado con la copla antes de lo del eco Doppler que podría caer y tal, y me parece súper interesante que podamos ver unas cuantas imágenes si traes, vale, que creas que pueden ser interesantes. 15 minutos. 15 ¿no? minutos. Vale. El concursante tiene 15 minutos para hablarnos de las Y yo imágenes. aquí, si voy así, porque yo no tengo pasador, ¿verdad? Yo tampoco me pongo pasador porque el pelo lo tengo poco suelto. Lo digo para... Vale, pues entonces, una rápida de imágenes, de Sí, cosas que yo sí, crea sí. que tenemos que tener clarinete, ¿no? Un rumba samba mambo. Un rumba sambambam, vale, pues... Como esto me lo sé más o menos como tenemos. Entonces, imágenes. Las primeras que yo creo que son obligatorias, ¿no? El bloqueo de rama derecha y el bloqueo de rama izquierda. O sea, han caído 4 veces en 10 años, ¿vale? Entonces, recordad la regla mnemotécnica, ¿no? Lo principal es siempre ver el QRS ancho, ¿vale? Siempre que identifiquemos el QRS ancho, miramos V1. Si V1 es positivo, rama derecha, y si V1 es negativo, rama izquierda, y con eso no se falla ninguna. El que no sepa ver un bloqueo de rama en el MIR, que se lo haga mirar hasta el día, ¿qué día es? 27 de marzo, tenéis tiempo, porque es obligatorio, ¿vale? 100% obligatorio. Bloqueo de rama derecha con QRS ancho y bloqueo de rama izquierda. QRS ancho, negativo en V1, rama izquierda. Y si alguien me dice además que el paciente está irregular, pues este paciente tiene una FA y un bloqueo de rama izquierda. Y luego lo anticoagulamos o le hacemos lo que toque, o si el paciente tiene dolor de pecho, sabéis que se maneja como si fuera un infarto con elevación del ST, o si tiene disfunción ventricular le ponemos un TRC, o si tiene angina de esfuerzo estable como Fernando de Teresa, pues le hacemos una prueba que no sea una ergometría, ¿vale? Entonces esta es la parte de arritmias, ¿no? Bueno, sí, pero estamos aquí. Ah, que he ido para abajo. Vale. Entonces, yo aquí puedo... Voy a ir entonces para aquí. Vale, entonces voy a ir en este ritmo, es que lo he hecho al revés. Entonces, empezamos aquí. Imágenes. El infarto. O sea, un MIR sin infarto es raro. Ya llevamos 3 seguidos. Entonces, siempre recordad los 2 tipos de infartos. El que empieza elevando en 2, 3 y AVF, este de aquí, la L, que es, salvo sorpresa, la coronaria derecha. Y siempre, como sabéis que una rama de la coronaria derecha es la posterolateral, buscamos la cara lateral, que siempre es V5 y V6, aquí la tenéis, y buscamos V1 y V2, porque la cara posterior no la tenemos en el electro, pero siempre tenemos la imagen especular.
Así que el primer infarto que todos tenemos que tener claro siempre es el infarto inferior, inferolateral o inferoposterolateral por oclusión de la coronaria derecha. Ha caído ya y seguirá cayendo muchos años, ¿vale? Segundo tipo de infarto que tenemos que tener todos claro, el infarto anterolateral, el de la DEA. Son los dos que van a caer, yo creo, en el MIR siempre. El infarto de V1, V2, V3, V4, V5, V6, 1 y AVL. Un electro con 8 derivaciones elevando el ST y un electro pues del paciente que se pone malo y a morir. Kilip 3, Kilip 4. ¿Por qué? Porque la DEA es muy importante, ¿vale? Y siempre el diferencial con algo que no hemos tocado hoy, que es muy importante, que es el pericardio. Porque en todas las preguntas de dolor de pecho siempre nos van a meter la disección de aorta y la pericarditis aguda. Ahí va a estar la pomada del diagnóstico diferencial. Y de esas, la pericarditis cursa con elevación del ST. Entonces es muy bonita y muy de internista. Así que no os olvidéis la diferencia de la pericarditis con el infarto, que en la pericarditis la elevación es difusa y que no afecta a una cara concreta del corazón. Fijaos este electro que empieza elevando en 1, que es arriba, y en 2, que es abajo. Arriba y abajo es raro. En 3, que es inferior, y luego en toda la cara anterolateral. Si fuese un infarto, sería un infarto anterolátero-inferior. Es decir, sería un infarto de todo. Y si encima lo tiene un chico de 22 años, deportista, que lleva 4 días con dolor de pecho cuando coge aire y que se le quita cuando se pone en esta posición, pues el que marque que es un infarto las tiene... Está metiendo la gamba directamente. Así que la pomada de los electros, obligatoria, ¿vale? Muy bien, esto por aquí, esto por aquí. Este es otro, que es lo que ya hemos hablado de la quiniela de la rama izquierda. El bloqueo de rama izquierda, QRS ancho, negativo en V1, es una rama izquierda. En el contexto del dolor torácico, se maneja como un CON, o en el contexto de la angina, ¿vale? Esta es obligatoria para esto. Si revisáis los MIRES con imágenes, pues el del 2017, un infarto inferolateral, ¿no? El del 2018 o 2019, pues lo mismo, un infarto de 2, 3 y AVF. El de este año, pues ha tocado un infarto anterolateral. Siempre la quiniela del infarto es obligatoria, ¿vale? La veo fundamental en cualquiera de sus variantes. Pasamos a arritmias, que yo creo que me va a dar tiempo aquí a hacer todas. Siempre que haya unos QRS regulares, tiene que haber alguien que decida a qué velocidad van estos QRS. Y desde el momento en el que vosotros veáis que aquí hay una P, que aquí hay otra 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 P, y que esas P's no tienen relación con los QRS que van regulares entre sí, eso tiene un nombre que es un bloqueo V completo. Así que la complicación del bloqueo de tercer grado, que ha caído 3 veces en el MIR, en el contexto del infarto inferior, que es lo que tiene este paciente, pues es otra de las cosas muy importantes y que fusiona arritmias con enfermedad coronaria, ¿vale? Pasamos esto, la rama izquierda y la rama derecha, que ya la hemos visto. Componente disfunción sinusal, que además lo comentaremos creo en su momento. Un electro muy bonito, la pausa sinusal, la pausa que dura lo que le dé la gana a la pausa, ¿vale? Que es ese espacio del electrocardiograma en el que no hay nada, como si fuera una asistolia, solo que no es una asistolia porque aquí sale el ritmo sinusal, ¿vale? Entonces la pausa sinusal como indicación de marcapasos, el electro que yo creo junto con el Flutter que tiene todas las posibilidades de salir en los próximos años y que nunca ha caído, Fernando, el Benkeback, el bloqueo tipo Benkeback, ese tan bonito, y esto sí que es muy bonito, de PR más largo, PR mucho más largo y P bloqueada. La identificación de una P bloqueada precedida del alargamiento progresivo del PR es FETEN. Y además recordad que el Benkeback solo se pone marca si síntomas. Qué bonito sería un Benkeback y que os digan que hay que ponerle un marcapasos y que marquéis que no es correcta esa opción en un paciente asintomático, ¿vale? Sería precioso. Así que el Benkeback en todas las quinielas. Esta ya la he puesto hace un ratito. Los bloqueos completos en cualquiera de sus manifestaciones, han caído ya 2 en el examen, es obligatoria, que ya hemos visto, esta ya la hemos comentado. Esto pasamos de... Ah, mira, esta es la pregunta que yo me enfadé de este MIR, que es esta, que es la de este paciente, que decís, ¿no? QRS ancho, QRS anchito, positivo en V1, ¿no? Bloqueo de rama derecha. ¿Y qué te dicen en la pregunta? 56 años, antecedente de hipertensión y cáncer de colon,
metas hepáticas, siempre que, al menos en algo de cardiología, caiga un cáncer, solo hay dos posibilidades. O está taponado o tiene una embolia de pulmón. Y fijaos que acude a urgencias por disnea y que hay una palabra clave que es que tiene el murmullo vesicular conservado. Esto es un fallo derecho de libro. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que tiene? Pues una embolia de pulmón porque tiene un bloqueo de rama derecha y un S1Q3T3, ¿vale? Es muy bonito y es una pregunta, pues bueno, 100% esperable, y esto no será porque no se ha comentado, vamos, todos los años, en todos los MIRES. Esta pregunta luego además nuestros alumnos la petan, la revientan, ¿vale? De las taquis, lo que ya hemos visto, las FAs, taquicardias irregulares. Empezamos, señores, por la regularidad o la irregularidad. Y si hace falta, os analizáis, pero esto es más largo que esto. Y eso es una FA solo con 2 latidos. No puede ser otra cosa. Eso es una FA, ¿vale? Regular versus irregular. Flutter, dientes de sierra. Este electro obligado. Dientes de sierra. Tenéis que obligar al cerebro a que si veis en algún momento los dientes de sierra, os diga rápidamente el cerebro que eso que tenéis ahí es un flutter auricular. ¿De acuerdo? Taquicardias... esto es un flutter también, ¿no? Pues rápidamente, ya se ha frenado o no. Taquicardias regulares de QRS estrecho, pues flúteres, trines o ortodrómicas. El diagnóstico diferencial lo conocéis y no es porque no haya caído ya en el MIR, pero lo que tenemos que hacer siempre es poner la adenosina. Cuando ponemos adenosina, si se quita, ¿es una ortodrómica o es una trin? ¿Qué pasa si en el momento en el que se quita identificamos el electro que me parece más difícil de todo el MIR, que es el maldito electrocardiograma del VPV, del World Parkinson White, de PR corto con onda delta? Pues que estamos ante una ortodrómica. ¿Qué pasa si cuando se quita el paciente, como la pregunta del MIR, pues no sé, del año anterior, si cuando se quita el paciente la taquicardia regular de QRS estrecho, el ritmo de salida, a ver si esto se puede esconder, no sé, ellos sí que lo ven, ¿no? El ritmo de salida es normal, sin PR corto. La flechita de la derecha, si quieres bajarlo. ¿Esta? A la derecha del todo. Pues que esto, con un electro normal, lo normal es que sea una taquicardia por reentrada intranodal. Al final, todas las preguntas del MIR versan sobre las 5 que hemos visto en el esquema, no hay más cosas, ¿vale? El electro más difícil de la historia del MIR, este electro de aquí, el de el chico que tenía una FA preexcitada. Pero señores, es la pregunta probablemente más fácil que haya si os sabéis la maldita norma de que un electro irregular es una fibrilación auricular. Pues esto es una FA, no es un opción 4 zombie, ¿vale? No puede ser un muerto, ¿vale? No se puede marcar eso. Y por último, dentro de electros, la que ya ha caído en el MIR y seguirá cayendo muchas veces, que es la TV monomórfica sostenida, la taquicardia regular de QRS ancho por antonomasia de los pacientes infartados, crónicos, como esta que cayó en el MIR, que sí o sí hay que saber ver perfectamente en el examen, ¿vale? Muy bien, más cositas de lo que me dijo Fernando. Esto lo pasamos, esto lo pasamos... Esto lo pasamos. Ah, bueno, este electro, esta es una apuesta mía. Asistolia. Normalmente la asistolia, normalmente al muerto no se le hacen 12 derivaciones. Sí. No, porque se ve bien, ¿no? En una. Esto es una confirmación de una parada de un exitus, ¿no? Pero bueno, oye, que no deja de ser una asistolia FETEN y por eso la traigo aquí. Lo que me has preguntado de las valvulopatías, la regla del eco, ¿vale? Los 2 planos que tenemos que tener claros siempre, el 4 cámaras y el paraesternal. Fundamental identificar ventrículo derecho, izquierdo y las 2 aurículas, y siempre uso como norma para identificarlo el filete. Donde esté el músculo están los ventrículos, porque las aurículas no tienen músculo. Así que buscamos músculo para separar los 2 ventrículos. Esta es fantástica para ver una forma intuitiva del corazón. El paraesternal es en el que me centro siempre para ver la zona de interés de las 4 valvulopatías que caen en el MIR, la unión mitral-aórtica, ¿vale? Aorta y válvula mitral. Y a partir de aquí siempre buscamos el Doppler color. El plano del derrame, el subcostal. ¿Por qué sé que es un subcostal? Porque entre la sonda que está aquí y el corazón hay un material sólido heterogéneo llamado hígado. Así que estamos aquí abajo. Y es el que me viene perfecto para identificar la forma del corazón y saber que hay algo líquido, negro, entre el pericardio parietal y el corazón. Derrame pericárdico. Es el eco más preguntado de la historia del MIR de cardiología. Fundamental tenerlo claro
siempre que veamos imágenes, este plano. El Doppler es tu amigo, y si creéis lo contrario es un error. El Doppler es vuestro amigo, porque no hace falta ver la leyenda. Si me ponen un plano y un Doppler, lo que tengo que ver es qué está ocurriendo con este flujo de sangre. Y señores, solo hay dos posibilidades: o va de la válvula arriba o va de la válvula abajo. Y aquí claramente el jet va de la válvula en esta dirección. Pues eso solo puede tener un nombre si sabéis las cavidades. Si esto es el músculo y esto es el ventrículo derecho, este es el izquierdo, la sangre está yendo de la válvula mitral a la aurícula. Eso se llama insuficiencia mitral. Y si tiene síntomas severa, pues ya está. Es un poco como se puede ver esto en el examen, ¿vale? Lo mismo, el Doppler es tu amigo, la misma que hemos visto desde otra manera. Esto sí que me gustaría decirlo. Y una apuesta personal que no sé, todavía no ha caído, pero yo creo que es muy previsible que en algún momento, esta es un poquito de matrícula de honor, Fernando, pero que sería... claro que no me ha hecho ni caso. Que sería ver el mismo plano o prácticamente los mismos planos que solemos trabajar aquí, pero verlos al revés. Entonces eso todavía no ha caído en el MIR, la sonda está aquí, pero aquí nos damos cuenta que el septo interventricular está en la otra zona. Entonces lo que está en contacto con la sonda es la aurícula. Y eso solo se explica porque la sonda está en la boca. Entonces el ET, que os lo estudiáis en teoría muchos sitios del manual, nunca ha caído como examen. Es fantástico para ver la válvula, se ve muchísimo mejor y es el diagnóstico de elección de la endocarditis, es el diagnóstico de elección de la trombosis protésica, es el diagnóstico de elección para ver si hay un trombo en la orejuela, porque hay que ver si la orejuela está tapizada por un trombo o no, es el diagnóstico de elección de una disección de aorta inestable, lo veis en muchos sitios y bueno, no sería una locura que cayese un ecocardiograma transesofágico, es una posibilidad, ¿vale? ¿Y cómo vamos por aquí? ¿De time? Ya estamos ya en 14. Pues ya está. Esta es una pregunta, la del eco. Esto de aquí, voy a borrarlo. Que cayó en el 16 y en el 17. 2 ecos seguidos, Fernando, de valvulopatías, porque eco cae todos los años. Y yo creo que esto es muy probable que vuelva otra vez. Y la idea es eso, es usar siempre el Doppler como tu amigo. Es decir, que si tenemos aquí las cavidades, que seamos capaces de decir, bueno, aunque yo no sepa cuál es la dirección, no me sepa mucho de esto, claramente me están poniendo el Doppler color en la zona de interés. Aquí está la pomada. Es decir, ya sé que la pomada no está aquí. Ya sé que no está en la aorta, está en la mitral, porque es lo que separa el VI de la aurícula. Y además parece que está yendo la sangre desde aquí en esta dirección, insuficiencia mitral. O lo que cayó al siguiente año en el MIR, que es un plano 4 cámaras, y fijaos que tenemos el paraesternal y el 4 cámaras, y fijaos que el Doppler me lo han puesto sobre la válvula mitral. Pues señores, salvo que el que ponga la pregunta sea un canalla o una canalla, y luego sea de una tricúspide, lo normal es que la pomada vaya a estar aquí. Y aquí tenemos la sangre entrando en el ventrículo muy acelerada. Lo que tenía el paciente era una estenosis mitral. Entonces, bueno, esto sería la parte de eco de valvulopatías, de la parte que queríamos hacer de repaso rápido de electros de infarto, electros de taquis y eco. Yo creo que en 15 minutos no se puede hacer un repaso mejor. Yo creo que ha sido un concierto de infarto. Ha sido trepidante, sobre todo para mí. Pero lo he disfrutado un montón y seguro que vosotros también cuando lo estáis viendo en casa. Yo, Felipe, quiero terminar dándote las gracias en nombre de todos los alumnos y en nombre mío también, porque es una suerte tenerte con nosotros. A vosotros. Y para el pádel también es una suerte por si me pasa algo algún día, sobre todo, fundamentalmente. Y porque volean muy bien, también te lo tengo que decir, ahora que estamos en público. Pues nada, un placer haber estado aquí, como siempre, con vosotros y nada, que darle duro, que felices fiestas, ¿no? Porque esto lo vamos ya... Sí. Y nada, y que seguimos en contacto y que duro con el MIR, que esto al final sale bien.